En Navidad, ella tocó a la puerta de su vecina con un plato de comida y terminó escuchando algo que le partió el corazón. Nadie había pensado en mí antes. La casa olía a pavo, a romeritos y a ponche hirviendo con caña y tejocotes. Marisol revolvía el arroz con cuidado mientras su mamá cortaba los últimos pedazos de pierna para la cena. Los niños corrían por el pasillo, uno con un gorrito navideño y otro con los cachetes llenos de chocolate. Era 24 de diciembre. Ya casi daban las 8 de la noche, y el ambiente estaba lleno de ruido, risas y ese calorcito especial que solo da la Navidad. Pero Marisol no dejaba de mirar por la ventana de la cocina. Desde ahí alcanzaba a ver la casa de al lado, la única con el foco del porche fundido y sin luces navideñas, las cortinas cerradas, ni un ruido, ni un alma. La casa de doña Elvira, siempre sola, siempre en silencio. Desde que tenía uso de razón, Marisol la veía igual. Una mujer mayor, con cara seria, pelo completamente blanco y caminar lento. Nunca hablaba con nadie. Iba al mercado sola, volvía sola, y nadie se metía con ella. Decían que estaba loca, que una vez había gritado en plena calle, que le hablaba a alguien que no estaba ahí, que había tenido problemas con los vecinos, y por eso nadie la quería. Pero Marisol no creía en esas cosas. A ella le daba más tristeza que miedo. No podía evitar sentir que había algo más en esa mujer, algo que no conocían. Mientras su mamá servía las bandejas, Marisol se acercó y preguntó en voz bajita: ¿Y si le llevamos un plato a doña Elvira? Doña Carmen se le quedó viendo como si hubiera dicho una tontería. Luego siguió sirviendo sin responder. «No más digo, pues, siempre pasa la Navidad sola», insistió Marisol, bajito, sin hacer mucho escándalo. «Ay, Marisol, no te metas donde no te llaman. Esa señora está sola porque quiere, a saber qué cosas habrá hecho para que nadie se le acerque». Pero Marisol ya tenía la idea bien metida en la cabeza. No dijo nada más. Esperó a que todos se distrajeran con los fuegos artificiales que se escuchaban a lo lejos. Fue por un plato limpio. Le puso un poco de todo. Tapó con papel aluminio. Agarró una servilleta limpia y salió sin hacer ruido. El frío le pegó en la cara apenas cruzó el umbral de la puerta. La calle estaba medio vacía, con algunas casas sonando música navideña y otras con niños jugando en las banquetas. Tocó con suavidad la reja oxidada de la casa vecina. Nadie contestó. Volvió a tocar, esta vez un poco más fuerte. Nada. Justo cuando iba a darse la vuelta, escuchó cómo se movía una cortina por dentro. Unos segundos después, la puerta se abrió apenas un poco, lo suficiente para ver un par de ojos oscuros y tristes detrás de la ranura. «¿Qué se te ofrece?» La voz era áspera, pero no agresiva, más bien como alguien que no ha hablado con nadie en mucho tiempo. «Hola, doña Elvira. Soy Marisol. Vivo aquí al lado. No más, le traje esto. Es cena, por si no ha comido», dijo levantando el plato. La mujer se quedó mirando fijamente el plato, luego a Marisol, luego otra vez al plato. La puerta se abrió un poco más. Salió una mano delgada, con las venas marcadas, y tomó con cuidado el plato caliente. Por un momento no dijo nada, pero cuando al fin habló, lo hizo con una voz apenas audible, pero tan clara que a Marisol se le enchinó la piel. «Es la primera Navidad en que alguien se acuerda de mí». Se quedaron en silencio, el tipo de silencio que pesa. Marisol no supo qué decir. Quiso responder algo, cualquier cosa, pero no le salían las palabras. Doña Elvira bajó la mirada y con una mano temblorosa hizo un gesto raro, como si fuera a cerrar la puerta, pero luego se detuvo. «Pásale, si no tienes prisa». Marisol dudó por un segundo. Pensó en su mamá, en la cena, en que seguro ya la andaban buscando, pero también pensó en esa frase. «La primera Navidad en que alguien se acuerda de mí», y eso le apretó el corazón. «No más un ratito», dijo, y entró. El interior de la casa era oscuro, pero limpio. Todo olía a viejo, a madera cerrada, a ropa guardada por años. No había luces, ni árbol, ni música, ni nada que indicara que ahí también era Navidad. El sofá tenía fundas con flores descoloridas. La mesa tenía solo una vela prendida, chiquita, a punto de acabarse, y al fondo, un reloj de pared marcaba las 8:10. Doña Elvira le hizo una seña para que se sentara, pero no se sentó ella. Se fue directo a la cocina, como si no supiera cómo actuar. Se escucharon los ruidos del microondas, el clac del plato al girar, y luego volvió con el mismo plato humeante. «¿Tú hiciste esto?» «Yo ayudé. Mi mamá es la que cocina, pero ya me está enseñando. Está bien hecho. Se ve con amor».
Yo ya ni me acuerdo de la última vez que comí en Navidad. Marisol no sabía si quedarse o irse. Doña Elvira tomó una cucharada, la probó y cerró los ojos como si acabara de morder un recuerdo. Sonrió apenas, pero fue suficiente para que Marisol viera algo que nunca había visto en ella: paz. Gracias, hija. No tienes idea de lo que esto significa. No hay de qué, contestó Marisol con una sonrisa tímida. ¿Y tú cómo te llamas otra vez? Marisol. Nombre bonito. Yo tenía un familiar con ese nombre hace mucho. El tono en su voz cambió, como si hubiera querido decir más, pero se lo guardó. Marisol no quiso presionar. Se levantó despacio y dijo que ya se tenía que ir, que seguro su mamá ya andaba preguntando. Doña Elvira se levantó también y la acompañó a la puerta. Si no te molesta, ¿podrías pasar otro día? Nomás a platicar un ratito. Aquí no viene nadie. Claro, cuando quiera. ¿Mañana? ¿Temprano o en la tarde? Después de la comida está bien. Está bien, paso mañana. La mujer sonrió con los labios, no con los ojos. Pero aún así era la primera vez que Marisol veía ese gesto en ella. Al salir, el frío le pegó otra vez en la cara, pero ahora no sentía lo mismo. Sentía algo en el pecho que no sabía cómo explicar. No era tristeza, ni alegría, ni miedo. Era otra cosa, como si hubiera abierto una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada. Cuando volvió a su casa, su mamá ya la estaba esperando en la entrada, con cara de pocos amigos. ¿Dónde estabas? Fui a dejarle un plato a doña Elvira. Ya te dije que no te metas ahí, Marisol. Ya sé, pero estaba sola, y así se va a quedar si tú sigues de necia. Pero Marisol no contestó. Solo entró, dejó su chamarra colgada, y se sentó a cenar con los demás. Comió en silencio, pensando en la casa oscura de al lado, en la cara de Elvira, en su voz quebrada, y en las palabras que le habían sacudido el alma. Es la primera Navidad en que alguien se acuerda de mí. Marisol llegó puntual al día siguiente. Era 25 de diciembre, pero la casa ya no tenía tanto movimiento como la noche anterior. El bullicio navideño se había ido apagando. Los niños jugaban con sus regalos, su mamá estaba viendo una película con los ojos medio cerrados, y el resto de la familia apenas despertaba con cara de desvelo. Ella aprovechó ese momento, y sin decir nada, agarró una bolsa con pan dulce, una de las que habían sobrado, y volvió a salir. Tocó la puerta de la vecina casi con la misma suavidad que la noche anterior. Pasaron unos segundos hasta que la puerta se abrió. Esta vez no fue a medias. Elvira ya la esperaba. Tenía el cabello peinado con una trenza simple, una blusa limpia y el rostro más relajado. No sonreía, pero ya no se veía tan tensa como antes. «Qué bueno que viniste», dijo mientras se hacía a un lado para dejarla pasar. Marisol entró sin tanto nervio, aunque el ambiente seguía siendo pesado. No olía a comida, ni a perfume, ni a nada. Solo ese olor a casa cerrada. Pero había algo distinto. Una taza de café sobre la mesa y otra limpia justo al lado. Elvira había preparado algo. «Te hice café, aunque está un poco amargo», dijo con voz suave. «No hay problema. Me gusta así», respondió Marisol, aunque en realidad no tomaba café casi nunca. Se sentaron frente a frente. Elvira le ofreció una servilleta y Marisol sacó los panes. Comieron en silencio unos minutos. Era raro, pero no incómodo. Había algo en esa quietud que se sentía necesario, como si las dos entendieran que había que ir despacio. «¿Y qué hicieron anoche?», preguntó Elvira de pronto. «Cena, regalos. Mis primos vinieron un rato, lo mismo de siempre. ¿Y tu mamá? ¿Ella está bien?» «Sí», aunque no le pareció que viniera a dejarle comida ayer. Se enojó poquito. Elvira soltó una especie de risa seca, no burlona, pero con un tono raro. «Tu mamá nunca me ha querido, desde que se mudaron». «¿Por qué?». «Porque así es la gente a veces. No les gusta lo que no entienden». Marisol no supo qué decir. Se sintió incómoda por un segundo, pero aguantó. «Yo creo que la gente nada más repite lo que escucha». «Puede ser, aunque hay cosas que uno no olvida. Y tu mamá tiene memoria larga». Se quedaron calladas otro rato. Elvira tomaba el café en pequeños sorbos. Sus dedos temblaban un poco, pero no por la edad. Era más como si algo dentro de ella no la dejara estar completamente tranquila. «¿Siempre ha vivido sola?», preguntó Marisol con curiosidad, tratando de sonar casual. Elvira dejó la taza sobre la mesa con cuidado. No levantó la mirada. «No siempre». «¿Y su familia?». «Ya no hay». «¿No tuvo hijos?». Elvira se quedó quieta. Apenas respiraba. Marisol pensó que se había pasado de la raya, que era demasiado pronto para ese tipo de preguntas. Estaba a punto de disculparse cuando Elvira habló, bajito. «Tuve un hijo». La voz le salió como si se le hubiera atorado en el pecho.
No lloraba, pero se le notaba la herida abierta, como si la frase hubiera rasgado algo por dentro. ¿Y ya no está? Desapareció. Marisol frunció el ceño, sin entender bien. ¿Cómo que desapareció? Tenía pocos días de nacido. Fue en un hospital del centro. Me lo entregaron. Y a los 2 días, se lo llevaron. ¿Quién? Eso nunca me lo dijeron con claridad. Marisol se quedó helada. Intentó imaginar lo que eso significaba, pero no podía. Era como si le hablaran de una historia que no podía caber en su cabeza. Nunca supo quién fue. Busqué. Fui a la policía. Volví al hospital. Grité. Lloré. Nadie me ayudó. Dijeron que era un error mío, que estaba confundida, que a lo mejor el bebé no era mío, que no había registro de que yo hubiera dado a luz. ¿Y no tenía papeles? Me los quitaron. Marisol no entendía cómo algo así podía haber pasado. ¿Cómo alguien podía perder a su hijo y que nadie hiciera nada? ¿Cuántos años tenía usted? 17. La voz de Elvira era apenas un susurro. Bajó la mirada y se frotó las manos con fuerza, como si tuviera frío. Marisol quiso acercarse, hacer algo, pero no se atrevió. Era como estar viendo una película de terror que no puedes detener. Después de eso, no volví a ser la misma. Mi familia se avergonzó. Dijeron que había sido mi culpa. Me corrieron de la casa. Dormí en casas prestadas. Trabajé en lo que encontré. Y poco a poco me fui quedando sola. Y nunca supo si el niño... Nada. Para el mundo, ese bebé nunca existió. Marisol tragó saliva. No podía imaginar un dolor así. Elvira se levantó de la mesa y fue por una caja de madera que tenía en un rincón. La colocó sobre la mesa, la abrió con cuidado, y de ahí sacó un papel doblado y una fotografía en blanco y negro. Esta es la única prueba que tengo. La foto me la dio una enfermera que me creyó. Es de cuando me entregaron al niño. Marisol tomó la foto. Era borrosa, pero se veía claramente a una mujer joven con un bebé envuelto en una cobija blanca. La mujer se parecía a Elvira, pero mucho más joven. Tenía el mismo gesto serio, como si no supiera si sonreír o llorar. ¿Y este papel? Es un recibo del hospital, el único que me dejaron, con una firma ilegible. Marisol sintió un escalofrío. ¿Cómo podía alguien vivir con ese vacío? ¿Cómo era posible que pasaran los años y nadie supiera de esa historia? Y nunca le contaron nada más. Escuché rumores, que había una red, que vendían bebés, pero nadie lo decía con pruebas. Y yo no tenía dinero ni contactos para moverme. ¿Y por qué nunca se fue de aquí? Porque me aferré a la idea de que algún día iba a volver, que se iba a parar en mi puerta, que iba a saber quién era yo. Marisol no aguantó más. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero no lloró, solo tragó fuerte y tomó aire. ¿Y si lo buscamos? Elvira la miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. ¿Tú crees que se puede? No lo sé, pero quiero intentarlo. ¿Por qué harías eso? Porque nadie lo ha hecho nunca. Y no se vale que una persona viva con esa herida sin saber la verdad. Elvira no dijo nada. Cerró la caja, con las manos aún temblorosas, y la volvió a guardar en el rincón. Cuando volvió a sentarse, solo dijo: «Gracias por venir». Marisol se levantó. No quiso hacer más preguntas por ese día. Había demasiado por procesar. Al salir, la puerta se cerró despacio detrás de ella, pero no del todo, como si ahora existiera un lazo que ya no se iba a romper. Y por primera vez, Marisol sintió que esa casa oscura de al lado ya no era un lugar triste. Era el principio de algo que apenas iba empezando. La mañana siguiente amaneció con un sol flojito, de esos que apenas calientan. Marisol salió temprano a tirar la basura. Llevaba una sudadera encima del pijama y unas chanclas con calcetas. El frasco del café instantáneo aún le daba vueltas en la cabeza, no por el sabor, sino por lo que había pasado el día anterior. Esa visita la había dejado con 1000 cosas dando vueltas en el pecho. Justo cuando se agachó para cerrar la bolsa del basurero, escuchó la voz de doña Trini, una vecina que vivía cruzando la calle. Era de esas señoras que siempre estaban en la banqueta con su silla de plástico y su termo de café. Nada se le iba. Lo que no veía, se lo inventaba. «Buenos días, Marisol». «Buenos días, doña Trini», dijo ella con una sonrisa, queriendo pasar rápido. «¿Y qué hacías ayer tan noche entrando a casa de la bruja?» Marisol se detuvo. «¿Qué bruja?» «Ay, no te hagas. De la Elvira». Marisol frunció el ceño. Le molestó el tono con el que lo dijo. «No es bruja. Solo le llevé comida porque estaba sola». «Pues por algo está sola, mija. Uno no se queda así nomás porque sí. ¿Y usted qué sabe? Yo viví aquí desde que hicieron estas casas, y esa mujer siempre ha tenido algo raro, desde antes que tú nacieras. Primero vivía con una señora que decían que era su mamá, pero luego un día desapareció, así como así, y ella se quedó sola.
Después se fue un tiempo, y cuando volvió, ya no era la misma. Nomás salía para comprar y ya. Pues a mí me cayó bien. Ajá. Y ya te contó de su hijo. Marisol abrió los ojos. ¿Cómo sabe eso? Te digo que aquí no se escapa nada. Dicen que sí tuvo un hijo, pero también dicen que se lo quitaron por loca, que gritaba en la calle, que inventaba cosas, que nadie le creía. Hasta vinieron patrullas, pero no pasó nada. Aquí entre nos, unos piensan que el niño nunca existió, que lo inventó porque se le botó la canica. Marisol sintió un enojo raro. No le gustaba cómo hablaba doña Trini, ni lo que decía, ni la forma en que lo decía, como si fuera un chisme gracioso y no una tragedia. ¿Y usted la vio gritar? No, pero me contaron. Y ya ves que cuando el río suena, ¿qué más dicen? Dicen que antes andaba con un hombre casado, que por eso se quedó sola, que el hijo fue de ese hombre, y que la esposa le hizo la vida imposible, que por eso se volvió así. ¿Cómo se llama ese hombre? Ay, pues ¿cómo voy a saber? Eso fue hace más de 30 años, pero lo que sí sé es que tu mamá siempre la ha tenido entre ceja y ceja. Nunca se la pudo tragar. Una vez hasta se enfrentaron en plena calle. Yo vi. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero tu mamá se le fue encima. Le gritó que se alejara de ustedes, que no quería que se acercara, y Elvira nomás se quedó callada. Desde ahí ya no se hablaban. Marisol se quedó pensando. Eso no se lo sabía. Nunca le habían contado de ese pleito. Bueno, con permiso, doña Trini. Nomás ten cuidado, Marisol. No te vayas a meter en algo que no entiendes. Gracias por el consejo. Volvió a entrar a su casa. La cocina olía a pan tostado y café. Su mamá estaba sentada en la mesa, hojeando una revista vieja. Marisol se le quedó viendo desde la puerta. Ya no la veía igual, no después de lo que le acababan de decir, ni después de todo lo que Elvira le había contado. ¿Tú conoces bien a Elvira?, preguntó de frente. Doña Carmen alzó la mirada con los ojos entrecerrados. ¿Y ahora por qué? ¿O qué? No más. Me contaron que tú y ella se pelearon hace años. Carmen dejó la revista sobre la mesa. ¿Quién te dijo eso? Doña Trini. ¿Y tú vas a andar creyendo lo que dice esa vieja chismosa? No más quiero saber. Carmen hizo una mueca. No le gustaba que le cuestionaran. Esa señora siempre ha tenido algo oscuro. Desde joven. Nunca fue una mujer normal. Una vez se metió con un hombre casado, y después salió con su drama de que le quitaron a su hijo. ¿Tú crees que si fuera cierto no se habría hecho justicia? Nadie le creyó. Ni la policía, ni los vecinos, porque nadie vio nada. ¿Y tú sí la conocías? Vivía a una cuadra de donde yo vivía de niña. Nunca me cayó bien. Siempre creída, siempre rara. Una vez se apareció en la tienda llorando, gritando que se le habían robado al niño, pero nadie la tomó en serio. ¿Y si fue verdad? No sé, Marisol. Y no me importa. No te metas ahí. Esa mujer está sola porque se lo buscó. No lo creo. Pues deberías. Uno no puede confiar en cualquiera nomás porque te habla bonito. Hay gente que carga con cosas muy pesadas. Marisol sintió como algo dentro de ella se le revolvía. Sabía que su mamá no era mala persona. Siempre había trabajado duro por ellos, pero también sabía que cuando alguien le caía mal, no había forma de cambiarle la opinión. Algo le decía que había más detrás de todo eso. Pasaron los días y Marisol siguió visitando a Elvira de vez en cuando. Nunca más volvieron a hablar del hijo. La señora hablaba de cosas sencillas, de su juventud, de cómo antes se usaban zapatos con correa, de lo caro que estaba el gas, de las novelas que veía cuando aún tenía tele. Era como si poco a poco quisiera volver a ser parte del mundo. Pero el murmullo en la colonia crecía. Las vecinas la miraban raro. Unas decían que Marisol andaba de metiche, otras que la estaba ayudando por lástima, y más de una vez escuchó cómo, al pasar, bajaban la voz y murmuraban su nombre. Una tarde, al volver de la tienda, se encontró a su mamá parada en la entrada, con los brazos cruzados y cara de pocos amigos. ¿Fuiste otra vez con la señora esa? Sí. Ya te dije que no quiero que vayas. ¿Por qué? Porque no quiero. Punto. Eso no es una razón. Mira, Marisol, te lo voy a decir claro. Esa mujer arrastra una historia muy fea. Cosas que tú no sabes. No te conviene estar cerca. ¿Qué cosas? No te lo voy a decir, porque no quiero que te metas. Ya me metí. Carmen apretó los labios como si fuera a explotar. Tú no sabes lo que estás haciendo. Tú sí, ¿verdad? Hubo un silencio largo, uno incómodo. Luego Carmen entró sin decir nada más. Marisol se quedó en la puerta, con las bolsas del mandado en la mano, mirando la reja de la casa vecina. Una sensación rara le recorrió el cuerpo. Algo se estaba moviendo, y no era solo entre ella y su mamá. Era como si el pasado estuviera saliendo del rincón donde lo habían enterrado.
Marisol ya no avisaba cuándo iba. Simplemente cruzaba la puerta de su casa, tocaba 2 veces la reja vieja de Elvira y entraba cuando la escuchaba decir «Pásale». Ya era parte de su rutina. A veces llevaba pan, a veces solo platicaban, a veces se quedaban en silencio tomando café sin azúcar. Esa tarde lloviznaba. El cielo estaba completamente gris y se sentía ese aire húmedo que se mete en la ropa y no se va. Marisol llegó con una bolsa con tamales que su tía había mandado de Iztapalapa. Elvira los recibió con gusto y los puso directo en una olla pequeña, mientras ella preparaba té de canela. «No pensé que fueras a venir con este clima. No me gusta quedarme en mi casa cuando todos están discutiendo. ¿Qué pasó ahora? Mi mamá se peleó con mi hermano porque se quiere ir a vivir con su novia, que porque ya está harto. Y luego mi tía le echó la culpa a mi mamá. Y luego ya sabes, drama familiar. No hay Navidad sin eso». Ambas rieron. Era una risa chiquita, compartida, como si estuvieran robándose un momento tranquilo en medio del mundo. ¿Y tú? ¿Nunca tuviste ese tipo de dramas? Elvira se quedó callada unos segundos, como si pensara qué tanto decir. Cuando vivía con mi mamá, todo era pleito. Ella decía que yo arruiné su vida, que le recordaba al hombre que la dejó, y cuando salí embarazada, ni te cuento, me echó de la casa como si fuera basura. ¿Y no le volviste a hablar? Murió sin perdonarme. Y la verdad, yo tampoco le perdoné nada. Elvira se levantó y se fue directo al mueble de la sala, un aparador viejo con vitrinas que tenía algunos adornos llenos de polvo. Abrió una puerta chiquita de madera, casi escondida entre el marco y los vidrios. Sacó un álbum delgado, de esos que tienen hojas negras, y las fotos pegadas con esquinas de papel. Mira, lo puso sobre la mesa y se sentó frente a Marisol. Pasó las páginas despacio. Las primeras eran de ella cuando era joven. Una Elvira que Marisol nunca había imaginado. Cabello largo, oscuro, una blusa con cuello redondo, sonrisa tímida, pero auténtica. Estaba en una plaza, al lado de una fuente, en una banca con otra chica. ¿Esa quién es? Una amiga, la única que me defendió cuando todo se vino abajo. Se fue a vivir a Veracruz y ya no volví a saber de ella. Pasaron otra página, otra Elvira, esta vez frente a una panadería, con una charola de conchas en las manos. Y luego otra, con un vestido blanco sencillo, sonriendo tímidamente, sin nadie al lado. Esa era yo cuando trabajaba en la fonda de la señora Matilde. Me gustaba estar en la cocina. Me hacía sentir útil. Y justo cuando pasó la siguiente página, una hoja se soltó un poco de una esquina. Marisol la sostuvo para que no se cayera, y al hacerlo, notó que algo estaba atorado entre la hoja y el cartón de la base. Un sobre doblado. Lo sacó con cuidado. ¿Esto es tuyo? Elvira lo miró y abrió los ojos como si acabara de ver un fantasma. ¡Ay, Dios! No sabía que eso seguía ahí. Lo tomó en las manos y lo abrió con mucho cuidado. Dentro había una foto más vieja que las otras. El papel estaba arrugado por los años y los bordes rotos. Era una foto pequeña, en tono sepia. Había un hombre joven, de unos 20 y tantos años, con cara seria, bigote delgado, pelo bien peinado hacia atrás. En sus brazos, una niña de unos 3 o 4 años con un moño enorme en la cabeza. Detrás, un árbol de Navidad borroso. ¿Quiénes son? Elvira tardó en contestar. Él fue el primer hombre que me miró diferente. No sé si decir que fue amor, porque eso nunca lo tuve claro, pero me hacía sentir especial. ¿Y la niña? No tengo idea. Entonces, ¿por qué tienes esta foto? Elvira apretó la foto entre los dedos, luego la soltó despacio sobre la mesa. Esta foto me la dio él, una noche. Me dijo que si algún día todo se complicaba, que no la perdiera, que esa niña iba a ser importante. Yo no entendí en ese momento qué quiso decir. Nunca más lo volví a ver, ni a él, ni a ella. ¿Cómo se llamaba? Ramiro. Marisol sintió que algo le hacía clic en la cabeza. No sabía qué, pero ese nombre le sonaba familiar. ¿Y él fue el papá de tu hijo? No, él fue antes, mucho antes. Entonces, ¿quién fue? Elvira se paró de la mesa. Caminó hasta la ventana. Se quedó ahí viendo la lluvia pegando contra el vidrio. Eso nunca lo dije. A nadie. Ni siquiera a la policía cuando hice la denuncia. Me daba vergüenza. No era mi novio. No era alguien que me quisiera. Solo fue un error. Uno grande. ¿Y ya no lo viste? Él me dijo que me iba a ayudar. Que iba a hacer lo correcto. Pero no volvió. Después supe que estaba casado. Que tenía hijos. Que yo fui una aventura. Marisol apretó los labios. Quería preguntar más, pero no sabía si debía. Esa mezcla de dolor, enojo y resignación en la voz de Elvira era demasiado fuerte.
¿Y tú crees que ese hombre tuvo algo que ver con que te quitaran al bebé? No lo sé, pero sí sé que después de que dejé de verlo, empezaron los problemas. Primero con mi embarazo, luego con el hospital. Todo fue confuso. Me sedaron durante el parto. Cuando desperté, ya no tenía a mi hijo. Me dijeron que lo estaban limpiando y luego que no había registro. Marisol se sintió mareada. Había algo raro, demasiado raro, y no podía dejar de pensar en la foto. ¿Puedo llevármela? Nomás para mirarla con más calma. Claro, pero no la pierdas. Es lo único que tengo de ese tiempo. No se preocupe, la cuido. Elvira volvió a sentarse. Ya no quería hablar. Estaba ida, como si en su cabeza se hubiera abierto una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. Marisol entendió que era momento de irse. Guardó la foto en su mochila con mucho cuidado. Le agradeció el café, se despidió con un beso en la mejilla y salió bajo la llovizna. Camino a casa, Marisol no dejó de mirar la foto una y otra vez. Ese hombre, esa niña, ese nombre, Ramiro. Había algo ahí que no cuadraba, algo que se le iba de las manos, y aunque no sabía qué, tenía la sensación de que estaba cada vez más cerca de descubrirlo. Marisol tardó un buen rato en decidirse, pero al final lo hizo. Sacó la foto de la mochila, la puso sobre su escritorio, la observó con calma. La cara del hombre, ese tal Ramiro, no lo conocía, pero había algo en esa expresión seria, como si ocultara algo. Luego miró a la niña, el moño en la cabeza, el vestido con holanes, la mirada perdida. Una niña feliz no miraba así, eso lo tenía claro. Pero lo que le daba vueltas en la cabeza era otra cosa. ¿Por qué esa foto estaba escondida en casa de Elvira si no sabía quién era la niña? ¿Por qué guardarla tantos años si no significaba nada? La foto seguía sobre el escritorio cuando su mamá entró sin tocar. Traía una bolsa de plástico con cebollas y chiles. «Ven a ayudarme con la comida». Marisol cubrió rápido la foto con un cuaderno. «Ahorita voy». Carmen la miró de reojo. «¿Qué escondiste?» «Nada. No empieces, Marisol. Ya te dije que no me gusta que estés metida en esa casa. ¿Y por qué no? Porque no me da buena espina. Y punto». Marisol se levantó, agarró la foto y sin decir nada más, la puso frente a su mamá. «¿Conoces a este hombre?» Carmen palideció. No fue una reacción exagerada. No gritó ni se llevó las manos a la cara, pero fue como si se le bajara la presión. Sus labios se tensaron, sus ojos se clavaron en la imagen, y por un segundo pareció que se le acababa el aire. «¿De dónde sacaste eso?» «No importa. ¿Lo conoces? ¿Quién te dio esa foto? Nomás dime si lo conoces. ¿Por qué andas revolviendo cosas que no entiendes?» «Porque quiero entenderlas». «Pues deja de querer». Marisol no se esperaba esa respuesta. Su mamá nunca levantaba la voz, pero esta vez lo hizo, con enojo de verdad. «¿Tú qué andas haciendo con esa mujer? ¿Ya te lavó el cerebro o qué?» «Nadie me ha lavado nada. Solo quiero saber qué pasó». Me contó lo del bebé, que se lo quitaron, que nadie le creyó. ¿Y sabes qué? Le creo más a ella que a toda esta colonia junta. Carmen soltó la bolsa de verduras sobre la mesa. Una cebolla rodó hasta el suelo, pero ninguna de las dos se movió para levantarla. «Tú no sabes lo que estás diciendo, Marisol. Entonces explícamelo». «No tengo por qué. ¿Por qué tanto miedo?» Carmen dio un paso hacia ella. La miró directo a los ojos, con rabia, con dolor, porque esa mujer me hizo daño. A mí, a muchas personas. Tú ves a una viejita sola, triste, pero yo recuerdo a una mujer que se metía donde no debía, que manipulaba, que jugaba con los sentimientos de los demás. Y sí, tuvo un hijo, pero no fue la víctima que te está pintando. A veces uno pierde cosas por las decisiones que toma». Marisol sintió que todo se le revolvía por dentro. Era la primera vez que su mamá hablaba así, como si se estuviera defendiendo antes de ser acusada. «¿Y tú qué tienes que ver con eso?» «Nada. Lo sé porque viví cerca, porque lo vi, porque en su momento supe cosas que tú no vas a entender nunca. Así que hazme un favor, deja de meterte con esa señora». «No». «¿Cómo que no?» «No voy a dejar de ir, ni de hablar con ella, ni de buscar respuestas, porque si tú no me las das, alguien más lo hará». Carmen se quedó paralizada. Sus ojos se humedecieron un poco, pero no lloró. Solo se dio la vuelta y salió de la habitación, empujando la puerta con fuerza. Marisol se dejó caer sobre la cama. Respiraba agitada. No entendía del todo qué acababa de pasar, pero sí sabía una cosa. Su mamá le estaba ocultando algo, y tenía miedo, un miedo que no era normal. Al día siguiente, cuando tocó a la puerta de Elvira,
Ella tardó más en abrir. Parecía cansada, con las ojeras más marcadas, como si no hubiera dormido. ¿Todo bien? Sí. Pasa. Entraron. Marisol sacó de su mochila una cajita de plástico con rebanadas de pastel. Elvira apenas probó un poco. Se notaba distante. ¿Tu mamá ya sabe que vienes? Sí. Y no le gustó nada. Lo imaginé. Se puso como loca cuando le enseñé la foto. Elvira la miró, muy seria. ¿Qué dijo? No quiso hablar, pero se notaba que reconocía al hombre. Se quedó helada. Luego se enojó. Me gritó. Dijo que tú le hiciste daño. Elvira bajó la mirada. ¿Tú le hiciste algo? Nunca. Pero ella piensa que sí. Desde hace muchos años. Porque yo sabía algo que a ella no le convenía que se supiera. ¿Qué cosa? No puedo decirlo. No sin pruebas. Tiene que ver con tu hijo. Elvira se quedó callada, por varios segundos, y luego asintió. Carmen estuvo presente. No directamente, pero estaba cerca. Cuando pasó todo. Cuando me sedaron. Cuando me desperté. Ella estaba ahí, vestida de blanco, con una bata de enfermera. ¿Trabajaba ahí? Sí, por unos meses. Después se fue. Yo siempre creí que ella sabía algo, que escuchó algo, que vio algo, y que se quedó callada. ¿Y por qué no lo dijiste antes? Porque si abría la boca me iban a hacer pasar por loca, y ya estaban a punto de internarme. Mis propios papás me habían dado la espalda. No tenía nadie que me creyera. Marisol sintió cómo se le erizaba la piel. Todo cuadraba demasiado bien, pero necesitaba una confirmación. ¿Estás segura que era mi mamá? Sí, era joven, morena clara, pelo lacio, siempre seria, y tenía una voz suave, pero firme. Yo la vi. Estoy segura. Marisol no sabía qué hacer con eso. Se quedó en silencio, mirando la mesa, el mantel viejo, el portavasos de plástico gastado. Todo a su alrededor le parecía detenido en el tiempo. De pronto, se escuchó un golpe seco afuera, como si alguien hubiera pateado algo contra la reja. Elvira se levantó y fue a mirar por la cortina. Se asomó rápido y luego se quedó quieta. ¿Qué pasó? Nada. ¿Quién era? Nadie. Marisol se levantó también. Caminó hacia la puerta y la abrió con cuidado. En el suelo, justo frente a la reja, había un papel doblado. Lo levantó. Deja de meterte en lo que no es tuyo. No tenía firma. No tenía letra bonita. Solo esas palabras, escritas con marcador negro, torcidas, apretadas, como si alguien las hubiera escrito con rabia. ¿Esto qué es? Ya empezaron, dijo Elvira en voz baja. ¿Quién? Los que no quieren que la verdad salga. Marisol se sintió fría, como si algo invisible acabara de tocarle el cuello. Guardó el papel en su mochila sin decir nada. No sabía si debía tener miedo, o si debía seguir, pero algo dentro de ella le decía que no podía detenerse ahora. ¿Esto te ha pasado antes? Sí, varias veces. Por eso dejé de hablar. Por eso me encerré. Pero ahora no estás sola. Elvira la miró. Por primera vez en días le sonrió de verdad. No, ahora no. Esa noche, Marisol no pudo dormir. Tenía la almohada empapada de tanto darle vueltas a lo que acababa de pasar. La amenaza en el papel, la cara de Elvira al recibirlo, lo que le había contado sobre su mamá, la foto del tal Ramiro. Todo era como estar en medio de una tormenta de secretos que venían desde antes de que ella naciera. Y por más que cerrara los ojos o se tapara con la cobija hasta la cabeza, las preguntas no dejaban de golpearle la mente. Al día siguiente, se despertó temprano. Ni siquiera había salido el sol. Se levantó, se puso su sudadera, amarró el cabello en un chongo rápido, metió la foto y el papel de la amenaza en su mochila y se fue sin hacer ruido. Tocó la reja de Elvira con el corazón latiéndole a 1000. La puerta se abrió más rápido de lo normal. Pasé mala noche, dijo Elvira sin que Marisol preguntara. Yo también. Entraron. Elvira puso café, pero ninguna de las dos lo tomó. Se quedaron en la mesa, en silencio, como si supieran que algo más fuerte iba a pasar. ¿Has pensado en buscarlo?, preguntó Marisol de pronto. ¿A quién? A tu hijo. Elvira se quedó mirándola. Lo he pensado toda la vida. ¿Y por qué nunca lo hiciste? Porque no sé por dónde empezar. Porque me da miedo encontrar algo que me destruya más de lo que ya estoy. Porque si me entero que murió, me muero yo también. Y si me entero que está vivo, pero no me quiere conocer, también me mato un poco. Y si te quiere conocer, eso sería lo más bonito que podría pasarme. Pero no me lo permito imaginar. Marisol sintió un nudo en la garganta. Yo quiero ayudarte a buscarlo. Elvira no dijo nada. Solo la miró con esos ojos llenos de años y silencios. Después de unos segundos, sacó de su bolsa una hoja doblada en 4.
Esto lo encontré anoche. Era una fotocopia vieja, arrugada, con el encabezado de un hospital público de la ciudad. Tenía la fecha del nacimiento, el sexo del bebé, el peso, el nombre de la madre, Elvira Martínez Robles. Lo demás, tachado con pluma negra. ¿De dónde sacaste esto? Me lo dieron hace mucho, cuando todavía buscaba. Fui tantas veces al hospital que una enfermera, de esas que ya están por jubilarse, se apiadó de mí y lo imprimió a escondidas. Me dijo, no diga que yo se lo di. Lo guardé como un tesoro. ¿Y el nombre del bebé? Nunca me dejaron ponerlo. Nació sin nombre, oficialmente. Pero tú sí se lo pusiste, ¿verdad? Elvira tragó saliva. Sí, le dije a Iván. No sé por qué. Solo salió. Marisol tomó nota mental de todo. Luego sacó el papel con la amenaza. ¿Tienes idea de quién pudo haberlo dejado? No. ¿Podría ser alguien que te conoce desde entonces? Quizá. Pero la gente que me conocía ya ni vive por aquí. Solo tu mamá. Marisol bajó la mirada. ¿Tú crees que mi mamá esté metida en esto? No lo sé, Marisol. No me gusta pensar mal de nadie. Pero tu mamá sabe cosas. Eso sí lo sé. Y si tú le estás removiendo el pasado, es normal que se ponga nerviosa. Pero no es normal que alguien deje un papel así. No, eso es otra cosa. Se quedaron calladas. Afuera se escuchaba el motor de un camión de basura, el chillido de un perro, una radio encendida con música de banda a lo lejos. Pero dentro de esa casa todo se sentía como si el tiempo estuviera detenido. Elvira se levantó de la mesa. Caminó lento hacia una repisa donde había una cajita de metal. La abrió y sacó una libreta delgada, con hojas amarillentas. Regresó a la mesa y se la puso enfrente a Marisol. Esto lo escribí durante los primeros años después de que pasó todo. No es un diario, pero hay cosas, nombres, lugares, recuerdos. Quiero que lo leas. ¿Por qué yo? Porque tú me escuchas. Porque no me tratas como si estuviera loca. Porque a veces uno necesita que alguien más cargue con un pedazo del pasado. Marisol tomó la libreta con respeto. No dijo nada. La metió a su mochila. Iba a decir que se la devolvería pronto, pero Elvira le puso una mano en el brazo. No tienes que devolverla. Si algo me pasa, quédate con ella. Ahí está todo lo que no dije. Marisol sintió un escalofrío. No digas eso. Nunca se sabe. Esa tarde no se quedaron a tomar café ni a platicar de nada más. Marisol se fue antes. Quería leer la libreta a solas. Se encerró en su cuarto, se sentó sobre la cama y la abrió en la primera hoja. 6 de febrero de 1990. Hoy fui al hospital a pedir que me dejaran ver a Iván. Me dijeron que no estaba registrado. Me empujaron. Me sacaron como si fuera una loca. Grité tanto que me quedé sin voz. Nadie me ayudó. Nadie me creyó. Solo la enfermera morenita que me dijo en voz bajita, «Lo siento, no puedo hacer nada». Marisol supo en ese momento que esa enfermera era su mamá. Pasó la hoja. 23 de febrero de 1990. Volví al hospital. Me metí a escondidas. Entré a maternidad. Busqué en las cunitas, pero no estaba. Me descubrieron. Me amenazaron con llamar a la policía. Salí corriendo. Lloré en la calle como niña. Me senté en una banqueta y me quedé ahí hasta que oscureció. Nadie me habló. Otra hoja. 15 de marzo de 1990. Una señora que trabajaba en intendencia me dijo que oyó rumores de que vendían bebés, que los daban en adopción sin papeles, que había doctores y enfermeras metidos, que cobraban. No quise creerle, pero mi corazón me decía que era verdad. Marisol sintió náuseas. Estaba leyendo El infierno de otra persona, contado con una voz que no gritaba, pero dolía más que cualquier grito. Pasó más hojas. 28 de abril de 1990. Vi a la enfermera otra vez. Me miró de lejos. No me saludó, pero la reconocí. No la voy a olvidar nunca. Estaba con bata blanca, el cabello amarrado, mirando al piso como si no quisiera ver el desastre que ayudó a provocar. Estoy segura que ella sabe. Y ahí estaba, clarito, sin decir su nombre, pero diciendo todo. La enfermera era doña Carmen. Marisol cerró la libreta de golpe. Se quedó temblando. No sabía qué hacer, ni cómo enfrentarlo, pero sabía que no podía callarse. Se levantó, abrió la puerta de su cuarto y bajó las escaleras. Su mamá estaba sentada viendo la tele, con una taza de té en la mano. Ni volteó a verla. Marisol se paró frente a ella. La miró directo. «Tenemos que hablar». Carmen levantó la vista. Supo que algo venía. Lo sintió. «¿Qué ahora?» Marisol sacó la libreta y la puso sobre la mesa. «¿Tú trabajaste en ese hospital?» Carmen no contestó. «¿Tú la viste? ¿Estuviste ahí?» Carmen respiró hondo. Cerró los ojos por unos segundos, y cuando los abrió, algo en ella se quebró. «Yo no la ayudé, pero sí la vi, y me callé.
Y en ese momento, sin planearlo, empezó la confesión que nadie pidió. Carmen no lloró, solo bajó la mirada, se quedó callada unos segundos y después dijo lo que Marisol nunca imaginó escuchar. Sí, yo estaba ahí, pero no hice nada. Me callé. Marisol sintió que el mundo se le caía encima. Esa frase, corta, seca, directa, le perforó el pecho como si fuera una navaja. ¿Cómo que no hiciste nada? Le salió sin pensarlo. No podía, contestó Carmen, pero su voz no tenía fuerza. ¿No podías o no quisiste? Carmen se frotó las manos con fuerza. Las tenía frías, y no por el clima. Yo era practicante, Marisol. Tenía 18 años. Me dijeron que no preguntara nada, que no me metiera. Pero yo vi cómo la sedaron sin decirle. Vi cómo se llevaron al bebé. Vi a 2 personas hablar en un rincón. Un doctor y otra enfermera. Dijeron algo de entrega segura y que ya estaba todo arreglado. Yo me quedé quieta, como tonta. ¿Y nunca dijiste nada? ¿A quién? ¿Quién me iba a creer? ¿Quién me iba a proteger? ¿Y Elvira? ¿Qué? ¿Por qué nunca fuiste con ella? ¿Por qué nunca le dijiste que la creías? Carmen la miró. Por primera vez en muchos años, tenía los ojos brillosos, pero se seguía aguantando, como si llorar fuera a perder, porque me dio miedo. Miedo de quedar marcada. Miedo de que me metieran en problemas. Después me salí del hospital. Me vine a vivir con tu papá. Pensé que esa historia ya se había terminado, pero no se terminó. No, tú pudiste haberle cambiado la vida a esa mujer. Pudo haber recuperado a su hijo. Pudo haber tenido justicia. Lo sé, dijo Carmen en voz muy baja. Y eso fue todo. No hubo gritos, ni pleitos, ni reclamos exagerados. Solo esa confesión fría, que se sintió más como un balde de agua helada que como un alivio. Marisol agarró su mochila sin decir una palabra más y se fue directo a la calle. Caminó sin rumbo. Ni siquiera pensó en ir con Elvira. No sabía a dónde iba. Solo sabía que tenía que alejarse. Sentía una rabia que no sabía cómo explicar. Una mezcla de decepción, tristeza y un tipo de dolor que solo se siente cuando la herida viene desde tu propia casa. Se sentó en la banqueta frente al parque. Se quedó mirando a los árboles secos, al columpio que se movía por el viento. Ahí estuvo un buen rato, hasta que sintió vibrar su celular. Era Luis, su amigo de la universidad, un tipo noble, medio nerd, pero siempre dispuesto a ayudar. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Te escuchas rara. Mi mamá me confesó algo horrible. ¿Te puedo ver? Sí, estoy en el parque. A los 15 minutos, Luis llegó en su bici, con una sudadera gris y el cabello hecho un desastre. Se sentó junto a ella. Cuéntame. Marisol le contó todo, desde el principio, desde la foto, la historia de Elvira, el bebé, la libreta, el papel de amenaza y la confesión de su mamá. Luis no interrumpió ni una sola vez, solo la escuchó. ¿Tú crees que tu mamá haya estado metida más a fondo? No lo sé, no quiero pensar eso, pero sí sé que sabe más de lo que dice. ¿Y Elvira? No se lo he contado. ¿Piensas decírselo? Marisol lo pensó un segundo. No todavía, no así. No quiero romperla más. ¿Y si tu mamá...? ¿Qué? ¿Y si tu mamá fue parte del robo? Marisol lo miró de golpe. Le ardió. Aunque ya lo había pensado, no lo quería oír en voz alta. Mi mamá no es mala persona, ya sé, pero a veces la gente buena también hace cosas malas. Esa frase se le quedó clavada. Esa misma noche, Marisol volvió a su cuarto. Carmen no le habló. Estaba en la cocina, cortando cebolla en silencio, como si todo siguiera igual, cuando claramente no lo estaba. Al revisar su mochila, notó que la carta vieja que había encontrado días atrás, la que tenía una firma con una R al final, estaba ahí, doblada. La sacó. La leyó otra vez. Gracias por lo que hiciste. Sé que fue difícil, pero confío en ti. Cuando todo esté en orden, te buscaré. R. Era corta, sin detalles, pero ahora tenía más peso. R. Ramiro. ¿Podía ser el mismo de la foto? Buscó entre las cosas viejas del cuarto de su mamá. En una caja de plástico bajo la cama encontró un sobre con fotos antiguas. Muchas estaban rotas o dobladas, pero en una de ellas reconoció la cara del hombre. Era el mismo Ramiro, el de la foto con la niña. Estaba parado junto a un coche azul. Llevaba camisa blanca, pantalón de vestir y la misma mirada seria. Detrás de él, una mujer con un peinado alto. Marisol le dio la vuelta a la foto. Estaba escrita con tinta azul. Clínica San Pedro. Marzo 1989. Clínica San Pedro. Marisol la había escuchado alguna vez. Quedaba en Michoacán. Al día siguiente, fue directo con Luis y le enseñó la foto. Tenemos que ir a esa clínica. Ahí fue donde todo empezó.
¿Tú crees que todavía haya registros? No lo sé, pero si mi mamá tenía esta foto guardada es por algo. Y si ese tal Ramiro la conocía y le escribía cartas, entonces ella sí estuvo metida en algo más grande. Luis asintió. ¿Cuándo nos vamos? Mañana. ¿Y le vas a decir a tu mamá? No. ¿Y a Elvira? Tampoco. Hasta que tenga algo más concreto. Esa noche, Marisol empacó lo necesario. Subió a su cuarto en silencio. Su mamá seguía sin hablarle, y ella tampoco tenía ganas de hacerlo. No por rencor, sino porque ahora cada palabra iba a doler más de la cuenta. Antes de dormir, sacó la libreta de Elvira y la volvió a abrir. En la última hoja, con tinta deslavada, estaba escrita una frase solitaria. Si alguien encuentra a mi hijo, díganle que lo esperé todos los días, a la misma hora, junto a esta ventana. Marisol levantó la vista, y por primera vez pensó que tal vez sí había una forma de cerrar esta historia, pero no sin romper algunas verdades en el camino. El autobús salió a las 6:15 de la mañana. La terminal olía a café barato, tamales y humedad. Marisol no pudo dormir en todo el camino. Llevaba la mochila abrazada contra el pecho, como si dentro cargara un corazón que no era suyo. Luis, al lado, roncaba bajito con la boca entreabierta y los audífonos colgando del cuello. El paisaje cambió de gris a verde en pocas horas. Cuando por fin llegaron a Michoacán, el aire era distinto, o más limpio, o más pesado. Marisol no supo bien. Solo sabía que algo le apretaba el pecho. Preguntaron por la clínica San Pedro a una señora en un puesto de gorditas. Les dijo que sí, que todavía existía, pero que ya no era una clínica. Ahora era una farmacia con consultorios. Les dio las indicaciones. Estaba a unas cuadras del centro, en una calle angosta, empedrada y sin mucha vida. Cuando llegaron, Marisol se quedó parada frente a la fachada, blanca, descarapelada, con un letrero azul que decía «Farmacia del Ángel», pero en lo alto, deslavado por el sol, aún se alcanzaban a leer las letras antiguas. «Clínica San Pedro». Luis le puso una mano en el hombro. «¿Lista?» «No, pero vamos». Entraron. El lugar era chiquito, con estantes llenos de medicina genérica y un par de sillas para esperar. Detrás del mostrador, un señor mayor, de bigote blanco y bata arrugada, los recibió con una sonrisa amable. «¿Buscan algo?» «Perdón», dijo Marisol. «Queríamos preguntar por algo viejo. Sabemos que este lugar antes era una clínica. ¿Usted trabajaba aquí desde entonces?» El hombre los miró con desconfianza, pero también con curiosidad. «Depende. ¿Por qué preguntan?» «Estamos buscando información sobre un nacimiento que ocurrió aquí en 1990. Es muy importante. Hay una mujer que nunca supo qué pasó con su hijo. Lo único que tenemos es esta foto». Sacó la foto de Ramiro. El señor la tomó. La miró por unos segundos. Luego levantó la vista. «Yo no trabajaba aquí en ese entonces, pero mi hermana sí. Era enfermera. Ella me dejó a cargo del local cuando se fue a vivir con su hija a Monterrey. Tengo muchas cosas guardadas en la bodega de atrás. No prometo nada, pero podemos buscar». «¿Podemos ayudar?», preguntó Luis. «Síganme». El hombre los llevó a una puerta lateral que daba a una bodega polvorienta. Había cajas, estantes viejos, archivadores llenos de papeles amarillos y pastas despegadas. El olor a humedad era fuerte. Pasaron más de una hora revisando. Nada, puras recetas, listas de medicinas, registros incompletos, documentos de proveedores. Cuando Marisol ya estaba por rendirse, se agachó para abrir un archivador oxidado, y ahí, casi al fondo, encontró una caja de cartón con letras rojas que decía «Maternidad, 1990». La sacó con cuidado. Temblaba. Abrió la tapa. Dentro, decenas de hojas dobladas, formularios escritos a máquina, y algunos con anotaciones a mano. Luis se acercó y empezaron a revisar juntos. «Aquí hay nombres de madres», dijo él. «Este dice, Martínez Robles Elvira. Aquí está». Marisol casi deja caer la hoja. Era un documento con formato oficial del hospital. Decía lo básico: nombre de la madre, fecha del parto, sexo del bebé. Pero en la parte inferior había algo que nunca antes habían visto. Destino del menor. Entrega autorizada por protocolo especial. Código R7. Marisol sintió un frío intenso que le bajó por la espalda. «¿Qué significa eso?» «No tengo idea, pero no suena bien». Siguieron buscando entre los papeles. Luis encontró una hoja más, grapada con una nota a mano en tinta azul. «Traslado autorizado. Referencia: Dr. Ramiro C. Firma de autorización: CRM». Marisol se llevó la mano a la boca. «CRM.
¿Carmen Ramírez Mendoza? Luis la miró. ¿Ese es el nombre completo de tu mamá? Sí. Se quedaron en silencio. Luis tomó el papel con delicadeza, como si lo que sostenía pudiera deshacerse. Lo leyó varias veces. Tu mamá firmó este documento. Está claro. Marisol se sentó en una caja vacía. Sentía que el mundo le daba vueltas. Su madre no solo había estado ahí, su madre había autorizado la entrega. ¿Y qué es eso del código R7? Debe ser algo interno. ¿Clasificación de casos especiales? ¿Adopciones fuera de registro? No lo sé. El hombre de la farmacia se acercó. ¿Encontraron algo? Marisol le pasó los documentos. El señor los leyó con calma. Frunció el ceño. Sí recuerdo que eso del código R7 se usaba cuando venía gente con contactos. Gente poderosa. Venían de la capital, traían bebés o se los llevaban. Nunca se hablaba de eso. Pero todos sabíamos. Era como un secreto a gritos. ¿Y Ramiro? ¿Recuerdan a este hombre? El señor volvió a mirar la foto. Sí lo recuerdo. Venía seguido. Nunca decía mucho. Siempre con trajes caros. Una vez escuché que trabajaba con abogados, que ayudaba a acomodar bebés a familias que no podían tener hijos. Pero muchos decían que era más sucio que eso. ¿Está vivo? Ni idea. Pero alguien me dijo que terminó en Guadalajara, que puso un negocio de transporte, que cambió de nombre, pero no sé más. Marisol sintió que todo el aire del lugar se le escapaba del cuerpo. Se quedaron ahí, en silencio, entre papeles manchados por el tiempo, con las pruebas en la mano, y el peso de un pasado que ya no podía taparse con excusas. Antes de irse, el señor les sacó fotocopias de los documentos. Marisol guardó cada hoja con cuidado. Salieron de la farmacia y caminaron unas cuadras sin hablar, hasta que Luis rompió el silencio. ¿Vas a decírselo a Elvira? Sí, pero no sé cómo. ¿Y a tu mamá? Ella va a tener que ver esto, le guste o no. ¿Y ahora qué sigue? Marisol sacó la foto. Miró otra vez esa cara que empezaba a conocer sin querer. Vamos a Guadalajara. Luis no dijo nada, solo asintió. Ya sabía que esto no era una historia cualquiera, era una herida abierta, y ellos estaban en medio. Esa noche durmieron en un hostal barato. El colchón crujía, el ventilador hacía más ruido que aire, pero a Marisol no le importó. Tenía las copias de los documentos bajo la almohada, como si eso la protegiera. Antes de dormirse, le mandó un mensaje a Elvira. Tengo algo que enseñarte. Es fuerte, pero es real. Mañana estoy contigo. Tardó unos minutos, pero Elvira respondió. Te espero, pase lo que pase. Gracias. Y así, con el corazón en un puño y la cabeza hecha un desastre, Marisol cerró los ojos. Lo que venía no era fácil, pero ya no había vuelta atrás. Volvieron del viaje justo al anochecer. La ciudad los recibió con ese ruido familiar de claxon, vendedores de esquina, motos cruzando sin mirar y perros ladrando a lo lejos. Marisol no había dicho ni una palabra desde que bajaron del autobús. Llevaba los documentos en una carpeta azul que no soltó en todo el camino. Luis le ofreció acompañarla hasta su casa, pero ella le dijo que no. Quiero hablar con ella a solas. ¿Estás segura? Sí. Si me ves salir corriendo, ya sabes por qué. Él sonrió, pero con esa sonrisa incómoda, de quien sabe que lo que viene no será fácil. Se despidieron con un abrazo corto. Cuando Marisol entró a la casa, lo primero que notó fue que estaba todo en silencio. Ni tele, ni radio, ni música de fondo, nada. Solo se escuchaba el zumbido del refrigerador. Avanzó por el pasillo, con la mochila colgada en un solo hombro. Al fondo, en la cocina, su mamá estaba sentada a la mesa, con un vaso de agua en la mano. Tenía los ojos hinchados, como si hubiera llorado. No volteó al escucharla entrar. Solo dijo, «Llegaste». Marisol dejó la mochila en el suelo y puso la carpeta sobre la mesa. Fui a Michoacán. Carmen no se movió. A la clínica San Pedro. Nada. Encontré documentos. Papeles que llevan tu firma. Hablan de una entrega de bebé. Código R7. Tu nombre completo. Carmen Ramírez Mendoza. ¿Te suena? Carmen cerró los ojos por unos segundos, como si esperara un golpe. ¿Quién te dio eso? Lo encontramos en la bodega del lugar. Todavía estaba guardado. No lo destruyeron. Carmen abrió los ojos. Tenía la mirada apagada. Entonces ya sabes todo. Quiero escucharlo de ti. Hubo un silencio largo. Uno incómodo, espeso, de esos que dan ganas de romper con un portazo. Pero Marisol se quedó quieta, esperando. Carmen se frotó las manos, como si el frío de tantos años la hubiera alcanzado de golpe. Fue en el turno de noche. Yo era nueva. Nadie me conocía. Nadie me respetaba. Tenía miedo. Me dijeron que ese caso era especial, que había una paciente que tenía que ser tratada con cuidado.
que no preguntara nada, que firmara los papeles y me callara. ¿Y tú lo hiciste? Sí, lo hice. ¿Entregaste un bebé? Yo no lo entregué con mis manos, pero firmé. Fui cómplice. Sabía que algo estaba mal, pero no me atrevía a hacer nada. Pensé que si lo ignoraba se iba a ir. Marisol se sentó frente a ella. La miró directo, sin parpadear. ¿Sabías que era el hijo de Elvira? No al principio. Me di cuenta después, cuando la vi llorando, gritando que se lo habían robado. Y ya era tarde. Todo estaba hecho. Yo me bloqueé. Me fui del hospital. Cambié de ciudad. Me alejé de todo. ¿Y por qué nunca dijiste nada? Porque me daba vergüenza. Porque tenía miedo de que me culparan, de perder el trabajo, de que tu papá supiera. Y después de tanto tiempo, ¿a quién le iba a importar? A ella. Carmen bajó la cabeza. Siempre me sentí culpable. Cuando la vi mudarse a esta colonia, me paralicé. Pensé que me iba a gritar, que me iba a escupir en la cara, pero no lo hizo. Solo me ignoró. Y yo a ella. Era más fácil así. Marisol tragó saliva. Sentía un calor raro en el pecho. No era rabia, era decepción. ¿Y el hombre de la foto? Carmen levantó la vista. Ahora sí parecía asustada. ¿Ramiro? Sí. Él era parte del arreglo. Nunca supe bien qué hacía. Decían que tenía contacto con familias, que conseguía todo para hacer parecer que era una adopción legal, que tenía influencias. Yo firmé un papel donde él aparecía como responsable del traslado. ¿Y tú tenías relación con él? Carmen dudó. Demasiado. ¿Sí o no? Sí. Lo conocí un tiempo antes. Era un tipo amable, seguro, de esos que te saben envolver. Nunca supe que estaba metido en eso, hasta que lo vi en el hospital, dándome órdenes, mirándome como si me conociera, y yo ya no pudiera hacer nada. ¿Y por qué guardabas la carta que él te escribió? Porque me recordó quién era yo en ese momento, una cobarde. Carmen se levantó, fue al cajón de la alacena, sacó una caja de galletas de lata y la puso sobre la mesa. Abrió la tapa y sacó más papeles, fotos, cartas, recortes. Uno por uno, los fue dejando sobre la mesa. Marisol no los tocó, solo los miró. Todo esto es lo que he guardado desde entonces. Pensé que algún día iba a tener el valor de decirlo, pero nunca lo tuve, hasta ahora. ¿Y por qué ahora? Porque tú me pusiste contra la pared, porque tú sí te atreviste a hacer lo que yo no. ¿Tú sabes dónde está el hijo de Elvira? No, pero si alguien puede encontrarlo, eres tú. Marisol sintió que las piernas le temblaban. Se levantó. No dijo nada. Agarró la carpeta, guardó los nuevos documentos y se fue directo a la puerta. ¿A dónde vas? A verla. ¿Vas a decirle? No sé cómo, pero sí. Ten cuidado. Marisol se detuvo antes de abrir la puerta. Tú también. Y se fue. Caminó rápido, con la cabeza llena de cosas. Llegó a casa de Elvira. Tocó la reja con fuerza. Ella tardó en abrir. ¿Estás bien?, preguntó al verla. Sí, pero necesito hablar contigo. Entraron. Marisol dejó la carpeta sobre la mesa. Fui a Michoacán, a la clínica. Elvira no dijo nada. Encontré documentos, con tu nombre, con el código de entrega, con firmas, y también con el de Ramiro. Elvira cerró los ojos, y encontré pruebas de que mi mamá estaba metida. Elvira abrió los ojos lentamente. No parecía sorprendida, solo herida. ¿Ella firmó? Sí, era parte del proceso. Lo sabía. Elvira se quedó mirando la carpeta como si fuera una caja con dinamita. ¿Y ahora qué sigue? Marisol respiró hondo. Buscar a tu hijo, cueste lo que cueste. Y en ese momento, Elvira se dejó caer sobre la silla. No lloró con gritos, no se desmayó. Solo soltó unas lágrimas silenciosas, que corrían por su rostro arrugado como si hubieran estado esperando años para salir. Marisol se quedó a su lado. No dijo nada, solo la acompañó, porque a veces, el silencio también es una forma de sanar. Elvira pasó toda la noche despierta. Marisol se quedó con ella hasta tarde, pero luego se fue cuando vio que la señora no tenía fuerzas ni para hablar. Antes de irse, le dejó un té caliente sobre la mesa, una cobija doblada en el sillón y la carpeta con los documentos justo frente a ella. «Mañana hablamos, ¿sí?», le dijo despacio. Elvira solo asintió, sin despegar los ojos de la carpeta. Marisol regresó a casa sintiéndose vacía. Cuando abrió la puerta, su mamá ya no estaba en la cocina. El único ruido era el del ventilador de la recámara de sus hermanos. Subió a su cuarto sin cruzar palabra con nadie. No tenía ganas de decir nada. No había nada que decir. Al día siguiente, temprano, volvió a casa de Elvira. Tocó suave. Nadie respondió. Volvió a tocar. Nada. Estaba por irse cuando la puerta se abrió sola, despacito.
Elvira estaba ahí, en bata, con el cabello recogido y la carpeta bajo el brazo. Su cara había cambiado. Seguía triste, pero había algo distinto en su expresión, algo más firme. «Pásale». Marisol entró. El ambiente estaba callado, pero no tenso. Más bien como si el silencio fuera necesario. «¿Leíste todo?» «Sí». «¿Estás bien?» Elvira no respondió. Se fue directo a la mesa. Dejó la carpeta ahí y se sentó con las manos sobre el regazo. «Tu mamá estaba ahí», lo firmó. Lo dejó pasar. Lo sabía. Marisol bajó la mirada. «Sí». Elvira respiró hondo. No se le quebraba la voz. Hablaba lento, como alguien que va caminando sobre un piso recién curado. «No la odio». Pensé que sí, pero no. Me da tristeza, porque al final yo también me quedé callada. Yo también pude haber gritado más fuerte, golpeado puertas, pero me rendí. Me venció el miedo, igual que a ella. Marisol no sabía qué contestar. Se sentó frente a ella y le tomó una mano. «Pero tú no eras la que tenía el poder. Ellos sí». Elvira la apretó con fuerza. Después soltó un suspiro largo, como si se le despegara un peso del alma. ¿Sabes qué es lo peor? ¿Qué? Que nunca he podido dejar de pensar en él. Cada vez que veo a un joven en la calle, me pregunto si será, si es él, si tiene mis ojos, si come con calma como yo, si le da miedo la lluvia, si tiene hijos, si está vivo». Marisol sintió que se le quebraba algo por dentro. «Lo vamos a encontrar, Elvira, te lo prometo. Y si no quieres saber de mí, eso lo sabremos cuando llegue el momento. Pero lo mínimo que merece es conocer la verdad». Elvira bajó la mirada y asintió. Luego se levantó y fue al mueble donde guardaba el álbum viejo. Sacó una bolsita de plástico con documentos. Ahí, entre papeles amarillos y fotos dobladas, había un sobre viejo con una dirección escrita a mano. «Esto me lo dio una mujer que trabajaba en la clínica. Me dijo que esa era la dirección donde vivía una de las familias que recibían niños. Nunca supe si era cierta, pero por alguna razón, nunca lo tiré». Marisol lo tomó. «¿Guadalajara?» «Sí, es nuestra próxima parada». Esa tarde, Marisol se fue a su casa con el sobre guardado como si llevara una bomba adentro. Al llegar, Carmen estaba en la sala, sentada con la mirada fija en la televisión apagada. No dijo nada al verla entrar. Marisol tampoco. Subió a su cuarto y le mandó un mensaje a Luis. «Tenemos una dirección en Guadalajara. Mañana temprano salimos». Luis respondió de inmediato. «Estoy listo. Dime la hora». Marisol pasó el resto del día imprimiendo fotos, acomodando documentos, leyendo todo otra vez. Estaba armando un rompecabezas que tenía más piezas de las que creía, y algunas empezaban a encajar. Antes de dormir, Carmen tocó la puerta. Marisol abrió. Su mamá traía una cobija en la mano y cara de no haber dormido. «¿Vas a salir otra vez?» «Sí». «¿A dónde?» «A Guadalajara». Carmen se quedó parada un rato, como si estuviera a punto de decir algo más, pero solo dijo: «Ten cuidado. Tú también». Y cerró la puerta despacio. A la mañana siguiente, Luis pasó por ella en un coche prestado. Se notaba nervioso, pero decidido. ¿Lista? Lo más lista que se puede estar. Durante el camino, hablaron poco, pusieron música bajita, compartieron una bolsa de papas y de vez en cuando miraban los papeles que llevaban en el asiento trasero. La dirección del sobre los llevó a una colonia tranquila, con casas grandes y árboles bien podados. Se notaba que era un lugar caro. La casa tenía un portón negro y un timbre moderno. Marisol tragó saliva antes de tocar. Salió una mujer de unos 50 y tantos, delgada, pelo corto y lentes de lectura colgando del cuello. ¿Sí? Buenas tardes. Disculpe, estamos buscando información sobre alguien que pudo haber vivido aquí hace muchos años. ¿Usted conoce a la familia que vivió aquí en los años 90? La mujer frunció el ceño. Nosotros vivimos aquí desde el 94. Antes, esta casa era de la familia Cárdenas, pero se fueron de un día para otro. Marisol y Luis se miraron. ¿Sabe a dónde se fueron? A Monterrey, creo. Ellos tenían negocios allá. El señor Cárdenas tenía una empresa de transporte. ¿Recuerda si tenían un hijo adoptivo? Sí, claro. Un muchacho muy educado. Siempre traía uniforme de escuela privada. Se llamaba Mauricio. Marisol se quedó sin aire. ¿Mauricio qué? No recuerdo el apellido completo, pero él usaba el de Cárdenas. Era muy serio, como de unos 4 años cuando se fueron. Moreno, claro, pelo negro, flaco, muy callado. Luis sacó su celular y empezó a buscar. ¿Dijo que era dueño de una empresa de transporte? Eso escuché. Luis tecleó por unos segundos y luego levantó la vista. Lo encontré. Mauricio Cárdenas Transportes. Tiene oficinas en Monterrey. Hay una foto en el sitio web. Marisol se acercó. Ahí estaba. Un hombre de 35 años, con traje azul,
Mirada firme, sonrisa discreta. No había duda. Tenía los ojos de Elvira. «Es él», dijo Marisol en voz baja. La mujer del portón los miró confundida. «¿Es algo malo?» «No, señora. Al contrario. Es algo que puede cambiarlo todo». Se despidieron y se alejaron de la casa. En el coche, Marisol no podía dejar de mirar la pantalla del teléfono. «Lo encontramos, Luis». Luis asintió. «Ahora falta lo más difícil». «¿Cuál?» «Contárselo». El coche olía a polvo caliente, al cartón del portapapeles y al miedo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Luis manejaba con los nudillos tensos sobre el volante. Marisol iba callada, con el celular en la mano y los ojos fijos en la foto que habían encontrado del sitio web de la empresa de Mauricio Cárdenas. Era un retrato formal, fondo gris, traje azul, camisa blanca, corbata bien ajustada. Sonreía apenas, como si alguien le hubiera dicho que lo hiciera, pero no le saliera natural. Había algo en su expresión que no coincidía con su edad, una especie de seriedad vieja en una cara joven. «¿Y ahora qué?», preguntó Luis mientras giraba por una avenida grande. «Ahora buscamos la forma de acercarnos sin soltar todo de golpe. ¿Qué vas a decirle?» «No lo sé. Hola, soy una desconocida, pero tu verdadera mamá pasó 30 años esperándote. No me parece la mejor forma de empezar». Luis soltó una pequeña risa nerviosa. «Bueno, tampoco hay muchas maneras bonitas de decir algo así. Voy a empezar con lo poco. Decirle que estamos haciendo una investigación. Que hay información que puede interesarle. Nada más. Si él se abre, seguimos. Si no, no lo forzamos. Y si no nos cree, entonces por lo menos lo intentamos». La empresa quedaba en un edificio de 3 pisos, en una zona industrial de Monterrey. Afuera había varios camiones rotulados con el nombre MC Transportes, todos estacionados en línea, como soldados listos para moverse. El lugar era limpio, organizado, pero sin lujos. Marisol y Luis bajaron del coche. Ella tenía las piernas como gelatina. Se sentía como si estuviera caminando en una cuerda floja, sin saber qué había al otro lado. Respiró hondo, se alisó el cabello con las manos y entraron al edificio. Una recepcionista los recibió con una sonrisa automática. «¿Tienen cita?» «No, pero venimos desde la Ciudad de México. Es muy importante. Necesitamos hablar con el señor Mauricio Cárdenas. Es un tema personal». La mujer los miró de arriba abajo, dudando. «Voy a ver si está disponible». «Esperen un momento, por favor». Pasaron 5 minutos que se sintieron como media hora. Marisol movía el pie sin parar y Luis no soltaba el celular. Al fin, la recepcionista volvió. «Pueden pasar. Oficina del fondo. A la derecha». Marisol tragó saliva. Luis le dio un pequeño empujón en la espalda, como quien empuja al frente a alguien que ya no puede retroceder. La oficina era amplia, pero sencilla. Mauricio estaba sentado frente a un escritorio de madera clara, revisando unos papeles. Cuando los vio entrar, se puso de pie. «Buenas tardes. Me dijeron que vienen desde Ciudad de México. ¿En qué puedo ayudarles?» Marisol notó que su voz era firme, pero tranquila, como alguien acostumbrado a estar al mando. Tenía las manos grandes, y aunque vestía informal, se notaba que estaba acostumbrado a resolver cosas. «Gracias por recibirnos. Mi nombre es Marisol. Él es Luis. Estamos investigando una historia que posiblemente lo involucra. Le prometo que no estamos aquí para molestarlo ni para sacarle nada». Mauricio los miró, sin moverse. «¿Una historia?» «Sí, sobre una clínica en Michoacán. En 1990. Los ojos de Mauricio se endurecieron un poco. «¿De qué se trata esto? ¿Usted es hijo adoptivo?» Hubo un silencio que se volvió incómodo al instante. ¿Quién se lo dijo? «No necesitamos saber detalles personales», continuó Marisol. «Solo queremos mostrarle unos documentos. Si después de eso no quiere saber más, lo entendemos». Mauricio los miró con desconfianza, pero al final asintió. Marisol abrió la carpeta. Le pasó una copia del documento con su fecha de nacimiento, los datos del hospital, la mención del código R7 y una fotocopia del documento firmado por Carmen. También le dio la hoja que mencionaba a Ramiro. Mauricio lo leyó todo, sin apurarse. Cuando terminó, levantó la mirada. «¿Qué es esto?» «Eso fue lo que encontramos en los archivos de la Clínica San Pedro. Ahí naciste. Y ahí fuiste entregado, sin papeles, a la familia que te crió. Todo esto lo confirma». Mauricio se quedó en silencio. Bajó la vista, tocó el borde del papel con los dedos. «¿Y ustedes cómo están metidos en esto? Porque la verdadera madre sigue viva y ha pasado más de 30 años buscándote, esperándote. ¿Cómo se llama?» «Elvira. Elvira Martínez Robles». Mauricio no reaccionó de inmediato. Se paró de la silla, caminó hasta la ventana. Se quedó mirando hacia afuera. «Mi mamá,
La que me crió. Murió hace 5 años. Nunca me habló de esto. Nunca me dijo nada. Tal vez no lo sabía. Tal vez sí. Pero ahora usted puede saber la verdad. Solo eso queremos. Que tenga la oportunidad. Mauricio se quedó callado otro momento. Luego se dio la vuelta. ¿Y dónde está esa mujer? En Ciudad de México. Vive sola. Es mi vecina. Fue por un plato de comida en Navidad que todo esto empezó a salir. ¿Un plato de comida? Sí, solo eso. Y su historia se me metió en el corazón. Mauricio respiró hondo. Luego miró a Luis, luego a Marisol, y luego los documentos otra vez. No sé si quiero saber todo. Es entendible, dijo Marisol. Solo piense que alguien, allá lejos, sigue esperando aunque no sepa si va a recibirlo o no. Mauricio asintió. ¿Tienen una foto de ella? Marisol sacó una donde Elvira estaba sentada frente a la ventana, con una taza de café entre las manos. Se la pasó. Mauricio la miró por largo rato. Hay algo en los ojos. Marisol no dijo nada. ¿Y qué quiere ella? ¿Que vaya? Nada. Solo saber que estás bien. Lo demás, lo decides tú. Mauricio la miró. Había una mezcla de emociones en su cara. Confusión, duda, tristeza, pero también un brillo pequeño, apenas visible, como si algo dentro de él estuviera despertando. Voy a pensarlo. Marisol asintió. Aquí está mi número. Llámame cuando quieras. O no. Lo que decidas. Está bien. Mauricio recibió el papel. No dijo nada más. Les abrió la puerta con un gesto y se quedó en su oficina cuando ellos salieron. En el coche, Luis no dijo nada durante varios minutos, hasta que, por fin, rompió el silencio. ¿Tú crees que va a llamarte? No lo sé. ¿Tú qué harías si fueras él? Me moriría de miedo. Y por primera vez en días, Marisol se permitió sonreír. Una sonrisa chiquita, pero real. Carmen despertó ese día antes que el sol. No porque tuviera algo importante que hacer, ni porque el despertador sonara, sino porque el insomnio ya la traía de la mano desde hacía varios días. Se levantó despacio, sin prender la luz, caminando por la casa como fantasma. Calentó agua para el café sin hacer ruido. Preparó 2 huevos con tortilla que ni siquiera se comió. Y después se sentó en la mesa con los ojos fijos en la pared. No tenía tele prendida, ni música, ni celular en la mano. Solo un silencio incómodo que ya empezaba a parecer castigo. Miró hacia la ventana que daba al patio. Un rayo de sol débil se asomaba entre los barrotes. Lo sintió como una burla. Ese día no le correspondía la luz. Cuando Marisol bajó a desayunar, la encontró ahí, con el café ya frío y las manos cruzadas sobre la mesa. ¿Vas a salir?, preguntó Carmen sin girar la cabeza. Sí, respondió Marisol sin quitarse la mochila. ¿Con ella? Sí. ¿Y ya le contaste todo? Sí. Carmen cerró los ojos por un segundo. No dijo nada más. Marisol tampoco. Ya no había espacio para rodeos. Solo se escuchó el clic de la puerta al cerrarse cuando ella se fue. Carmen se quedó sentada un rato más. Luego, con las manos temblorosas, abrió el cajón de la alacena y sacó la caja de lata donde guardaba sus papeles viejos. Todo lo que había escondido tantos años. Ahí estaban las cartas de Ramiro, las fotos, los papeles con sellos de la clínica, y en el fondo, el documento que más le pesaba, la hoja con su firma en la parte inferior. Fecha: febrero de 1990. Asunto: autorización de traslado de menor por procedimiento especial. Ese papel tenía el poder de arruinarle la vida, y ella lo sabía, pero también sabía que ya no podía guardarlo más. A las 11 de la mañana, Carmen se puso una blusa limpia, amarró el cabello en un chongo y metió todos esos papeles en un sobre manila. Caminó hacia la estación de policía de la zona, no porque creyera que alguien iba a resolver el caso así de fácil, sino porque ya no podía con la carga. En la entrada, se paró frente al vidrio y respiró hondo. Después pasó. Pidió hablar con alguien de asuntos civiles, con un tono tranquilo pero firme. La llevaron con una mujer joven, abogada del área, que apenas alzó la vista cuando Carmen se sentó. ¿En qué puedo ayudarla? Carmen puso el sobre el escritorio. La abogada lo miró, luego a ella. Quiero declarar algo. Es sobre una entrega ilegal de un menor que ocurrió en 1990. La abogada dejó la pluma en la mesa. Ahora sí la miró bien. ¿Está segura de lo que está diciendo? Sí, y tengo pruebas. Abrieron el sobre juntas. La mujer revisó los documentos uno por uno. Carmen le fue explicando todo con calma. La historia de la clínica, la firma, el silencio, la culpa. No se excusó, no se victimizó, solo lo dijo como era. Cuando terminó, la abogada la miró con una mezcla de sorpresa y respeto.
Esto puede tener consecuencias legales. Lo sé. ¿Está dispuesta a firmar una declaración oficial? Sí. ¿Sabe el nombre de la madre biológica? Elvira Martínez Robles. ¿Y el del menor? No. Fue entregado sin nombre, pero ya lo encontraron. Se llama Mauricio. Vive en Monterrey. La abogada asintió y empezó a llenar un formulario. Carmen firmó, sin temblar, sin dudar. Cuando salió de la estación, no se sintió mejor, tampoco peor, solo más ligera, como si al fin pudiera caminar derecho, aunque no supiera hacia dónde. Pero no pasó mucho tiempo antes de que todo se empezara a mover. A eso de las 3 de la tarde, una camioneta negra estacionada frente a la casa de Elvira llamó la atención de todo el vecindario. No era común ver un vehículo así por ahí. Bajaron 2 hombres de traje, uno con portapapeles, otro con una cámara. Tocaron la puerta. Elvira abrió. ¿Usted es la señora Elvira Martínez Robles? Sí. ¿Quiénes son? Venimos del Ministerio Público. Recibimos una declaración reciente que menciona su caso. Es sobre la entrega irregular de su hijo en 1990. Elvira se quedó en shock. ¿Qué dijeron? Una mujer, Carmen Ramírez Mendoza, se presentó voluntariamente y entregó pruebas. Es la primera vez en 30 años que alguien reconoce oficialmente lo que usted denunció. Elvira no supo si sentarse o llorar o reír o gritar. ¿Y ahora qué pasa? Esto apenas comienza. Pero ahora su caso está abierto. Y con pruebas. La noticia corrió como pólvora por la colonia. A los 5 minutos ya estaban las vecinas cuchicheando en las esquinas, mirando por las cortinas, inventando versiones, cambiando nombres, mezclando hechos con chismes. A las 5, doña Trini, la más metiche de todas, llegó a casa de Carmen con cara de «Yo solo vengo a ver cómo estás». Carmen la recibió con calma. «¿Qué se te ofrece?» «Nada, solo vine a ver si necesitabas algo». «Dicen que fuiste a la policía». «Sí, fui». «¿Y qué declaraste?» «La verdad». Doña Trini se quedó callada. Nunca había esperado una respuesta tan directa. Se acomodó la bolsa en el hombro y dijo: «Pues bueno, si necesitas algo, aquí estoy. Gracias». Cuando se fue, Carmen cerró la puerta, bajó todas las cortinas, se sentó en el sillón y se abrazó a sí misma. No lloró, no dijo nada, solo esperó, porque ahora sabía que estaba en la mira de todos. Y no por lo que se inventaran, sino por lo que había sido real todo este tiempo. A las 7 de la noche, alguien tocó la puerta. Carmen se levantó, despacio, con miedo de lo que venía ahora. Abrió. Era Elvira, parada en la banqueta, sin moverse, sin decir nada. Solo la miraba, y Carmen bajó la vista, no porque tuviera miedo, sino porque por fin entendía lo que esa mirada significaba. Elvira no se movía. Seguía parada frente a Carmen, en la banqueta, con las manos entrelazadas frente al pecho, y una expresión que no era ni de enojo, ni de perdón, ni de nada fácil de leer. Carmen, en cambio, no podía sostenerle la mirada más de 3 segundos seguidos, y aún así no cerró la puerta. Se quedaron así, en silencio. Los vecinos espiaban discretamente desde las ventanas, como si esperaran una escena fuerte, una cachetada, un grito, algo, pero no hubo nada. Solo 2 mujeres frente a frente, después de más de 30 años, y toda una historia entre las dos que ya no se podía esconder. ¿Puedo pasar?, preguntó Elvira al fin, con un tono seco, pero sin agresión. Carmen se hizo a un lado. Claro, entraron. Elvira caminó directo al comedor y se sentó. Carmen la siguió, sin dejar de mirarla. «Ya supe que hablaste». «Sí». «Después de tantos años». «Sí». «¿Y por qué ahora?» Carmen tragó saliva. Sentía la garganta seca. «Porque ya no me cabía el silencio en el cuerpo. Porque mi hija me puso frente al espejo. Porque tú te lo mereces». Elvira no dijo nada por unos segundos. Luego apoyó los codos en la mesa. «No vine a reclamarte. No vine a perdonarte. Solo quería verte a los ojos. ¿Y qué ves? A una mujer que también fue víctima, pero que eligió callarse». Carmen asintió. No iba a defenderse. No esa vez. Tu hija está haciendo lo que nosotras no pudimos. Eso no lo pierdas de vista. Lo sé. Encontró a Mauricio, ¿verdad? Sí. Elvira apretó los labios. Cerró los ojos por un momento, y al abrirlos, ya no había dureza en su rostro. Solo una calma frágil, como si estuviera sosteniéndose con un hilo muy delgado. No sé si estoy lista para verlo. Nadie lo está. No sé si quiera verme. Eso tampoco lo sabes. Pero si tú no das ese paso, nadie más lo va a hacer por ti. Hubo un silencio más. Luego Carmen se levantó, fue a la cocina y volvió con 2 tazas de café. No está tan caliente como debería, pero es lo que hay.
Elvira tomó la taza y asintió. Gracias. Por un momento, fueron solo 2 mujeres tomando café, como si lo de afuera no existiera. Pero existía. Vaya que sí. Horas después, en casa de Elvira, Marisol llegaba con los hombros caídos, sin saber qué esperar. La puerta estaba entreabierta. Entró despacio. La escena la dejó helada. Su mamá y Elvira sentadas juntas en la mesa, no hablando fuerte, no peleando, solo hablando, como 2 personas que ya no tenían ganas de esconderse. Elvira la vio primero y le hizo una seña con la mano. «Pásale, mija». Carmen volteó y bajó la mirada. Marisol se quedó parada. «¿Todo bien?» «Sí», respondió Elvira. «Tu mamá y yo teníamos una conversación pendiente desde hace muchos años». Marisol no dijo nada. Se sentó en la otra punta de la mesa. La tensión ya no era la de antes, era otra, como cuando ya se cayó la bomba, y solo queda ver cómo se acomoda lo que quedó. «¿Y Mauricio?», preguntó Carmen. «Todavía no responde. Dijo que iba a pensarlo», contestó Marisol. «¿Y si no lo hace? Entonces lo buscaremos de otra forma». Elvira dejó la taza sobre la mesa. «Tengo un plan, pero es una locura». Marisol se acercó, curiosa. «A ver, si él no quiere venir, yo voy a ir a él». Carmen abrió los ojos. «¿Cómo?» «Sí, yo voy a Monterrey». «¿Estás segura?», preguntó Marisol. «No, pero es lo único que me queda. Voy a pararme frente a su empresa, le voy a decir quién soy, le voy a mostrar los documentos, y si me quiere cerrar la puerta en la cara, que lo haga, pero que lo sepa de mí, que no se quede con dudas». Marisol se quedó callada. «¿Y si no lo reconoces?», preguntó Carmen. «Ya vi su foto, tiene mis ojos. Yo lo sabría aunque no lo hubiera visto nunca». «Eso suena fuerte», dijo Carmen, con la voz más suave. «¿Tú no harías lo mismo?». Carmen no respondió. Marisol se puso de pie. «Yo te acompaño». «¿Segura?». «Claro». Carmen las miró a las 2. Luego respiró hondo. «Yo también». Elvira levantó una ceja. «¿Tú?». «Sí. Si ya abrí la herida, no me voy a esconder ahora». Y así, sin gritos, sin discursos, sin drama de novela, quedó armado un plan que nadie hubiera imaginado unos días antes. Una madre que iba a buscar a su hijo, una hija que iba a acompañarla y una mujer que cargaba la culpa, pero que ya no quería seguir corriendo de ella. 3 mujeres, 3 pasados distintos, una misma verdad. Saldrían esa misma semana, porque esperar ya no era opción. Elvira, Marisol y Carmen salieron a Monterrey 2 días después. Tomaron un camión nocturno. No había muchas palabras entre ellas durante el viaje, solo la incomodidad de los asientos duros, el zumbido constante del motor y una mezcla de nervios, miedo y esperanza que flotaba en el aire como polvo suspendido. Carmen iba en la ventana, mirando hacia la oscuridad. Elvira en medio, quieta, con la carpeta de documentos en las piernas. Marisol al otro lado, con los audífonos puestos, pero sin música. Nadie durmió. Llegaron a la terminal a las 6:30 de la mañana. Se fueron directo a un hotel sencillo, el más cercano. Rentaron una habitación para las 3. Apenas entraron, Elvira se sentó en la cama y soltó un suspiro largo. Carmen fue al baño a lavarse la cara. Marisol, en cambio, se puso de pie frente a la ventana del cuarto y abrió las cortinas. Desde ahí se veía parte del parque, un Oxxo, y a lo lejos los edificios del centro. «Hoy lo veo», dijo Elvira con voz firme. «¿Segura?», preguntó Carmen desde el baño. «Sí, ya no aguanto más. No vine hasta aquí para quedarme esperando en un cuarto». Marisol asintió. Sabía que eso iba a pasar, pero igual sentía nervios. «Vamos a desayunar algo primero», dijo. Salieron a caminar. Encontraron una fondita donde pidieron café, huevos con jamón y pan tostado. Marisol se quedó mirando cómo Elvira intentaba mantener las manos quietas. Le temblaban apenas, pero era suficiente para notarlo, no por edad, por lo que se venía. Después de desayunar, se fueron directo a la empresa, MC Transportes. Ya lo conocían, ya sabían dónde estaba, pero esta vez era distinto. Entraron por la reja principal. Elvira llevaba una bolsa de tela con los documentos. Carmen iba a su lado, sin decir palabra. Marisol sostenía el celular en la mano, por si algo se salía de control. Se acercaron a la recepción. «Buenos días», dijo Elvira. «Vengo a ver al señor Mauricio Cárdenas». La recepcionista, distinta a la vez anterior, las miró con expresión neutra. «¿Tiene cita?». «No, pero dígale que soy Elvira Martínez Robles». La mujer tecleó algo en la computadora. Luego levantó el teléfono. Murmuró un par de frases. Colgó.
Dice que no puede recibirla. Elvira no se inmutó. Dígale que no vengo a pedirle nada. Solo quiero decirle la verdad en persona. Una sola vez. Después me iré. La recepcionista dudó. Volvió a marcar. 1 minuto después, un joven con camisa blanca apareció en el pasillo. El señor Cárdenas les pide que pasen. Subieron al 2.º piso por un elevador. Elvira no dijo una sola palabra. Carmen iba detrás de ella. Marisol apenas respiraba. Cuando entraron a la oficina, Mauricio estaba de pie, junto a la ventana. Volteó lentamente. No había expresión en su rostro. «Buenos días», dijo. No era frío, pero tampoco cálido. «Gracias por recibirme», dijo Elvira firme. «Solo quiero mostrarle algo». Sacó los documentos. Los puso sobre el escritorio, uno por uno. El acta, el informe, las firmas, la foto, todo. «Soy tu madre biológica», dijo sin temblar. Mauricio bajó la mirada a los papeles. No los tocó. «Ya me lo habían dicho», respondió. «Pero es distinto tenerlo así enfrente. Yo no vine a pedirte nada. Ni perdón, ni cariño, ni que me aceptes. Solo vine a darte la verdad. Me quitaron a mi hijo cuando apenas tenía días de nacido. Nunca me lo devolvieron. Nunca me dejaron buscarlo. Solo me dijeron que había sido un error. Y durante 30 años, esperé este momento». Mauricio se pasó una mano por la boca. Se notaba tenso, pero no se rompía. «Yo crecí bien. Me dieron todo. Nunca me maltrataron. Nunca me dijeron nada. Lo sé. Y me alegra». Carmen se aclaró la garganta. Dio un paso al frente. «Yo estaba ahí. Yo firmé ese papel. Yo participé en lo que te separó de tu madre. Y lo siento más de lo que vas a entender en este momento». Mauricio los miró a los tres. Luego se sentó. Miró el papel de nuevo. «¿Y Ramiro?», preguntó de pronto. «Ese nombre aparece en todo esto. ¿Quién es?». Marisol sintió cómo se le apretaba el estómago. Justo antes de que pudiera decir algo, el celular de Carmen vibró en su bolso. Lo sacó, lo miró, y su cara cambió por completo. «¿Qué pasa?», preguntó Elvira. Carmen se quedó mirando la pantalla, pálida. «Es él». «¿Quién?». «Ramiro, me está llamando». Marisol abrió los ojos. «¿Cómo que te está llamando?». «No sé cómo supo que estoy aquí, pero lo sabe». Elvira dio un paso hacia ella. «Contéstale. ¿Estás segura?». «Sí». Carmen contestó. Puso el altavoz. «¿Carmen?». «Sí. Ya sé lo que están haciendo. Ya supe que están en Monterrey. Quiero que dejes esto en paz. Ya es tarde para eso, Ramiro. ¿Qué ganas con revolver todo? ¿Con destruir lo que ya está hecho? No se trata de mí. Se trata de lo que hicimos. De lo que permitimos». Hubo un silencio al otro lado. «No tienes idea de lo que estás provocando», dijo Ramiro al fin. Y colgó. Elvira estaba tiesa. Mauricio, confundido. «¿Ese es el hombre que...». «Ese», dijo Carmen. «Él fue quien movió todo. El que organizaba las entregas. El que hizo que esto pasara». Mauricio se levantó. «¿Y sigue libre?». «Sí». Marisol se acercó. «Pero no por mucho tiempo. Ya dimos parte a las autoridades. Y si él te amenaza o se te aparece, tienes que avisar». Mauricio no dijo nada. Solo miró la carpeta abierta, con todos los papeles desordenados. Y en ese momento, algo dentro de él empezó a romperse. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Solo se giró hacia Elvira, que seguía firme, pero con la mandíbula apretada. «¿Por qué nunca te rendiste?». «Porque era mi hijo, y eso no se suelta». Mauricio asintió, y por primera vez dio un paso hacia ella. No dijo nada, solo la abrazó, y ella, que había pasado media vida esperando ese momento, cerró los ojos y se dejó abrazar. El abrazo duró apenas unos segundos, pero pareció eterno. Mauricio no dijo nada, solo apretó a Elvira contra su pecho con fuerza, con una mezcla de rabia, tristeza y algo que no entendía bien, pero que llevaba años guardado sin saberlo. Ella tampoco dijo nada, no hacía falta, solo apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos, como si eso fuera lo único que necesitaba para sobrevivir lo que quedaba de vida. Marisol no se movió. Carmen, parada a un lado, tenía las manos apretadas sobre el abdomen, como si tuviera miedo de romperse, o como si se estuviera sosteniendo por dentro. Mauricio fue el primero en separarse. «Yo no sabía nada», dijo con la voz más baja que nunca. «Lo sé», respondió Elvira. «Nadie me dijo nada. No hubo señales. Nada. A veces las señales están, pero no las sabemos ver», dijo Carmen. Él la miró. «No con odio, pero tampoco con suavidad». «Tú sí lo sabías». Carmen bajó la cabeza. «Sí. ¿Y por qué te callaste?». «Porque tenía miedo. Porque fui cobarde. Porque en ese momento solo pensaba en mí. Después, ya no supe cómo enfrentar todo esto. Y después, ya era demasiado tarde».
Mauricio caminó hacia la ventana. Se pasó la mano por la nuca. Se le notaba el cuerpo tenso, como si estuviera a punto de estallar, pero se aguantara por respeto. ¿Ramiro sigue libre? Sí, dijo Marisol. Pero ya dimos parte. Elvira y Carmen declararon. Se entregaron documentos, pruebas. Hay una investigación en proceso. ¿Y creen que eso lo detenga? No lo sabemos. Mauricio se quedó mirando hacia afuera. Él siempre fue raro. Cuando venía a casa, se quedaba poco. Nunca se quedaba a comer. Nunca se reía con mis papás. Siempre hablaba con mi papá aparte. Decían que era socio, pero yo no entendía qué hacía. A veces me miraba raro, como si no quisiera verme mucho tiempo. Carmen se tensó. ¿Crees que ellos, tus padres adoptivos, sabían? Mauricio se encogió de hombros. Mi papá murió hace años. Nunca me dijo nada. Pero creo que sí lo sabían. Mi mamá, puede ser que no. Era buena. Yo sí sentí que me quiso. Seguramente sí, dijo Elvira. Hay madres que nacen con el parto y otras que nacen con el cariño. Mauricio se giró y la miró de nuevo. No sonreía, pero tampoco tenía la dureza del principio. ¿Y ahora qué se supone que hagamos? Lo que tú quieras, dijo Elvira. No tengo expectativas. No espero que me digas mamá. No espero nada. Solo vine a decirte la verdad. Lo demás es decisión tuya. Mauricio asintió. ¿Y si quiero saber más? Estoy aquí. Hubo un silencio largo. Después de un rato, Mauricio dijo, yo también quiero hacer algo. ¿Qué? Si ese hombre sigue suelto, no puedo quedarme de brazos cruzados. No después de saber que mi historia fue robada. ¿Tienes algo que pueda ayudar a la investigación? Preguntó Marisol. Mauricio se acercó al escritorio, abrió un cajón y sacó una carpeta. Tenía documentos de la empresa, pero también papeles viejos, contratos, estados de cuenta. Ramiro estuvo ligado a la empresa por años. Si revisamos esto bien, tal vez haya algo útil. Pagos raros, nombres falsos, movimientos sospechosos. Tal vez eso ayude a que las autoridades lo persigan con más fuerza. Marisol tomó la carpeta. Déjamela. Yo se la paso al abogado que tomó el caso. ¿Y si él se da cuenta de que estamos moviendo todo esto? Preguntó Carmen, casi en susurro. Ya se dio cuenta, respondió Mauricio. Me llamó, me amenazó. Lo sentí en la voz. Está desesperado. ¿Y no tienes miedo? Claro que sí, pero más miedo me da seguir con esta mentira toda la vida. Elvira se levantó despacio. Gracias por recibirnos. Gracias por venir. ¿Quieres que nos quedemos más días? Mauricio dudó un segundo. No lo sé. Esto es mucho. Pero si pueden quedarse... Me gustaría volver a hablar contigo. No como cierre, sino como comienzo. Elvira se le humedecieron los ojos. Asintió. Claro que sí. Salieron de la oficina sin decir mucho más. En la calle, mientras esperaban un taxi, Carmen por fin habló. ¿Creen que nos persiga? ¿Ramiro? Sí, podría intentarlo, dijo Marisol. Pero ahora estamos visibles. Las autoridades ya saben. No va a ser tan fácil que haga algo sin que lo vean. Elvira miró al cielo. Debería tener miedo, pero ya no tengo. Ya pasé por el infierno. Esto no es nada comparado con haber vivido sin mi hijo. El taxi llegó. Subieron en silencio. Esa noche, en el hotel, Marisol no podía dormir. Se levantó, se sentó en el borde de la cama y abrió la carpeta que Mauricio le había dado. Empezó a revisar. Había transferencias a nombres extraños, cheques sin razón clara, pagos a clínicas pequeñas en distintos estados. Uno en específico la hizo detenerse. Transferencia a nombre de R. Carreño. Concepto. Servicios externos. Año. 1990. Ahí está, dijo en voz baja. Despertó a Luis por teléfono. Tengo un nombre completo. ¿De quién? Ramiro. Se apellida Carreño. Aparece en un documento contable de la empresa. ¿Y eso qué implica? Que ya no es solo un sospechoso. Está vinculado en papeles. Ya podemos darlo con nombre completo a la fiscalía. Luis se quedó callado unos segundos al otro lado. ¿Y tú estás bien? No lo sé, pero esto tiene que seguir. Hasta el final. Carmen desde la otra cama escuchaba todo. No se movía, solo pensaba. Sabía que en cualquier momento podrían llamarla para declarar de nuevo. Sabía que, con lo que tenía encima, podría pasar por cómplice y enfrentar cargos. Pero también sabía que, por primera vez, estaba haciendo lo correcto, aunque doliera, aunque le costara. Elvira no decía nada. Dormía, o al menos lo intentaba, pero en su rostro, aún con los ojos cerrados, se notaba algo distinto. No paz total, no alivio completo, pero sí algo que se parecía mucho a eso. La mañana del día siguiente fue distinta. Elvira se despertó antes que nadie, no por costumbre, sino porque no podía seguir acostada sabiendo que su hijo,
Estaba a unas cuadras de ahí, tal vez desayunando, tal vez leyendo un correo, tal vez preguntándose si había sido real lo del día anterior o solo un mal sueño. Marisol abrió los ojos poco después. La vio ya vestida, sentada en el borde de la cama, con el cabello peinado hacia atrás y la misma ropa sencilla de siempre, pero con un aire que no se le había visto nunca. ¿Dormiste algo?, preguntó. Un poco. ¿Tienes ganas de verlo otra vez? Tengo miedo. ¿De qué? De no saber qué decirle. De que me vea y no sepa qué hacer conmigo. Eso ya pasó ayer, y no salió mal. Elvira sonrió apenas. Carmen seguía dormida, hecha bolita en su cama, con la cara hacia la pared. No había dicho mucho la noche anterior. Después de que Marisol encontró el nombre completo de Ramiro en los papeles, ella simplemente se metió bajo las cobijas sin hablar. Quizá pensaba, quizá lloraba en silencio, pero no preguntaron. A las 10 de la mañana sonó el celular de Marisol. Era un número local. «Bueno, soy Mauricio. ¿Pueden venir hoy a la oficina?» «Claro. ¿Todo bien?» «Sí, pero necesito que ella venga sola esta vez. Quiero hablar con ella, sin nadie más, si está de acuerdo». Marisol volteó a ver a Elvira, que solo asintió sin dudar. «Vamos para allá», respondió. Media hora después, Marisol y Elvira estaban en la entrada de MSI Transportes. Carmen se quedó en el hotel. Dijo que no quería ser una presencia incómoda, que ese momento no era suyo. Por primera vez, Marisol no discutió con ella. Lo entendió perfectamente. Cuando llegaron a la recepción, no hubo preguntas. Ya las conocían. «El señor Cárdenas la está esperando», dijo la recepcionista y señaló hacia el pasillo. «Puede pasar sola». Elvira tomó aire. Sus piernas se sentían de algodón, pero no se detuvo. Caminó hasta la puerta. Tocó una vez, y cuando escuchó el «adelante», entró. Mauricio estaba en la misma silla de siempre, pero sin la chaqueta formal de otros días. Tenía una camisa remangada y una mirada mucho más abierta. «Hola, hola», dijo Elvira. Él se paró y le ofreció asiento. Ella lo aceptó. Hubo un silencio de unos segundos. «Gracias por venir otra vez», dijo Mauricio. «Gracias por llamarme. Quería hablar contigo sin testigos. No por desconfianza, sino porque necesitaba entenderte, con calma, sin ruido». Elvira asintió. «Estoy aquí». «¿Qué pasó exactamente?», preguntó él. «Quiero saber cómo fue, sin adornos, sin suavizarlo». Elvira bajó la vista. Se tomó unos segundos. Luego, con voz tranquila, empezó. «Tenía 17 años. Vivía con mis abuelos en un rancho cerca de Paracho. Me enamoré de un muchacho mayor. Me dijo que me quería. Me prometió que nos íbamos a casar. Y cuando supo que estaba embarazada, desapareció. Nadie me creyó. Me echaron de la casa. Terminé en un albergue para mujeres embarazadas. Ahí me llevaron a la clínica San Pedro». Mauricio no decía nada, solo la escuchaba. «El parto fue rápido, sin complicaciones. Te tuve en brazos. Te vi. Me dijeron que todo estaba bien, que pronto me dejarían llevarte conmigo. Pero a los 2 días, ya no estabas. Me dijeron que te habías puesto mal, que te trasladaron, luego que te habían entregado a otra familia por tu seguridad. Nadie me explicó nada, nadie me dejó firmar nada, nadie me devolvió tu nombre». Mauricio apretó los puños, pero sin levantar la voz. «Y después, volví al rancho. Me negaron la entrada. Me fui a la ciudad. Viví en casas prestadas. Trabajé en lo que pude. Te busqué con lo poco que tenía. Me decían que estaba loca, que superara eso. Pero yo sabía que estabas allá afuera. Siempre lo supe». Mauricio respiró hondo. Apoyó los codos sobre la mesa y bajó la cabeza. No lloraba, pero sus ojos estaban húmedos. «¿Y nunca formaste otra familia?» «No». «¿Por qué?» «Porque nadie más me cabía, porque no me sentía completa, porque había una parte de mí que seguía con los brazos vacíos». Mauricio levantó la mirada. La vio directo a los ojos. No había rencor, solo algo que parecía más una pregunta sin forma. «¿Y qué quieres de mí?» «Nada». «¿Nada?» «Solo saber que estás bien, que viviste, que creciste sano, que no te hicieron daño. Y si algún día quieres, si algún día te nace, que me digas mamá, pero no te lo pido, solo te lo dejo ahí». Mauricio se paró. Caminó por la oficina. Luego volvió a sentarse frente a ella. «Me costó dormir anoche. Pensaba en cómo habría sido mi vida si te hubieran dejado conmigo, si hubiéramos vivido en el rancho, si hubiéramos pasado hambre, pero juntos. Y la verdad, no lo sé. No sé qué vida habría sido. Pero hoy, al verte, sé que no puedo dejarte ir otra vez como si nada». Elvira se quedó helada. «Eso quiere decir que...». Mauricio estiró la mano por encima del escritorio. «Quiero conocerte, con calma, con tiempo, sin presión. Pero quiero,
No puedo prometerte nada grande, pero sí puedo empezar por invitarte a comer. ¿Hoy? Elvira sonrió, apenas, pero fue la sonrisa más verdadera que había dado en años. Claro que sí. Comieron en un restaurante pequeño cerca de la oficina. Mauricio pidió sopa de fideos y milanesa con papas. Elvira lo mismo. No hablaron mucho al principio, pero luego empezaron a contarse cosas pequeñas. ¿Qué comida le gustaba? ¿Qué música oía? Si le daba miedo el mar, si sabía bailar. Cosas simples, pero necesarias. Marisol se quedó en el hotel con Carmen, revisando documentos para el abogado. Cuando Elvira volvió por la tarde, traía un brillo en los ojos distinto, como si alguien hubiera vuelto a encenderle el alma. «¿Cómo te fue?», preguntó Marisol, apenas la vio entrar. Elvira no contestó con palabras, solo la abrazó. Y ese abrazo ya no era un abrazo de pérdida, era uno de inicio. Las horas empezaron a sentirse distintas desde aquel almuerzo. Mauricio ya no miraba el celular con la misma ansiedad de antes. Ahora lo hacía esperando algo, un mensaje, una foto, una frase corta que le confirmara que sí había pasado, que Elvira no era un recuerdo inventado ni una historia armada para hacerle daño. Era real. Todo. La primera vez que la escuchó reír fue en una videollamada 2 días después. Ella le estaba mostrando una foto antigua donde aparecía vestida con un suéter de rombos, con el cabello lleno de frizz, y le dijo: «Mira nomás, el crimen que era mi moda en el 94». Y Mauricio soltó una carcajada sincera, de esas que no se pueden fingir. Luego fue él quien le mandó una foto suya de bebé con un trajecito azul, y ella se quedó viendo la imagen tanto tiempo que él pensó que se había trabado la llamada. Pero no, solo estaba ahí, mirándolo. Fue entonces cuando empezaron a encajar cosas pequeñas. Mauricio notaba que comía igual que ella, lento, en silencio, masticando cada bocado como si lo analizara. También descubrió que a los dos les gustaba el sonido de los ventiladores en la noche, que no soportaban los jugos muy dulces, y que los dos tenían la misma costumbre rara de acomodar los cubiertos en línea recta sobre la mesa. Carmen observaba todo desde un rincón del cuarto del hotel. No quería estorbar, pero tampoco podía irse. Había algo que la mantenía cerca, como si todavía necesitara ver con sus propios ojos que aquello estaba pasando de verdad, que no era algo que se iba a desmoronar de un día para otro. Una tarde, Marisol la encontró sentada con los documentos en las piernas, con un lápiz en la mano, tachando cosas en una hoja. «¿Qué haces?» «Estoy escribiendo todo». «¿Para qué?» «Porque si mañana me preguntan algo, quiero tenerlo claro. No quiero fallar otra vez. Ya le debo mucho al mundo. No pienso deberle también la verdad». Marisol no respondió. Solo se sentó a su lado y la abrazó. No como hija preocupada, sino como alguien que sabía que, por primera vez en su vida, su madre estaba intentando hacer las cosas bien, aunque fuera tarde. Esa misma semana, el abogado de la fiscalía los contactó. Tenía algo fuerte. «Recibimos un testimonio anónimo», les dijo. «Una exenfermera de la clínica. Dice que trabajó ahí en 1990 y que recuerda perfectamente el caso de Elvira. Dice que escuchó al tal Ramiro Carreño negociar con el director médico. Dice que se hicieron muchos pagos en efectivo y que los niños salían por la puerta trasera, sin actas, sin huellas, sin registro». «¿Ella estaría dispuesta a declarar oficialmente?», preguntó Marisol. «No lo sabemos, pero accedió a reunirse con ustedes. Quiere contarles su versión, en persona». Se citaron en un café tranquilo, en la esquina de una calle arbolada. La mujer llegó puntual. Tenía unos 60 años, el cabello corto, teñido de rubio claro, y la mirada siempre nerviosa, como quien se acostumbró a vivir con culpa. Llevaba una bolsa de mercado donde traía papeles arrugados, una bata vieja con el nombre de la clínica y un carnet desteñido. «Yo no sabía en qué estaba metida», fue lo primero que dijo. «Tenía 22 años. Era mi primer trabajo. Solo hacía lo que me decían». «¿Y qué le decían?», preguntó Elvira, con la voz firme, pero sin tono de reclamo. «Que esos niños estaban mejor con otras familias, que sus madres eran incapaces de cuidarlos, que nos estaban haciendo un favor». «¿Cuántos fueron?», preguntó Mauricio. «Cientos», dijo sin vacilar. «Lo hacían en cadena, una vez por semana, al menos 3 o 4 bebés, a veces más». «¿Y todos pasaban por Ramiro?». «Él era el que hacía los tratos. Venía con una carpeta, daba nombres, daba sobres, y luego desaparecía. La mujer les entregó una libreta vieja. Ahí apuntaba cosas, a escondidas. Al principio solo por rutina, pero luego me di cuenta de que algo estaba mal. Lo supe cuando una madre vino llorando.
gritando que le habían robado a su hijo. Esa madre, eras tú, ¿verdad? Elvira la miró fijo. Asintió. La mujer no pudo sostenerle la mirada. Te escuché, te vi, y no hice nada. Por eso estoy aquí. La libreta tenía anotaciones que coincidían con fechas, nombres y pagos que aparecían en los documentos que Mauricio había dado. Era más que una coincidencia. Era una prueba sólida. ¿Y si la obligan a declarar en juicio?, preguntó Marisol. Lo haré. Ya no tengo miedo. Ese mismo día, el abogado les confirmó que se había iniciado el proceso formal de investigación contra Ramiro Carreño y que estaban cerca de librar una orden de aprehensión. Mauricio no decía mucho, pero lo notaban más presente, más seguro, más él. Esa noche salieron a caminar. Él, Elvira, Marisol y Carmen. No iban de la mano, no iban abrazados, no parecían una familia de película, pero sí había algo en su forma de caminar juntos, de frenar en los semáforos al mismo tiempo, de esperar al otro sin decirlo, que mostraba que algo se había alineado sin necesidad de decirlo en voz alta. Cuando pasaron por una tienda, Mauricio se detuvo. Entró. Salió con un pequeño portarretratos y una caja de galletas. «Para que pongas mi foto en tu sala», le dijo a Elvira. «¿Y las galletas? Dijiste que te gustaban las de avena con pasas». Elvira se rió. Y no fue una risa tímida. Fue de esas que suenan a alivio, a reencuentro, a pedazo de alma que vuelve a casa. Ese 24 de diciembre, Elvira se despertó con el sonido del panadero pasando en la bicicleta. Ya no vivía en la misma casa de antes. Meses después de todo lo que pasó, Marisol la ayudó a mudarse a un departamento más cómodo, en una zona más tranquila, con escaleras anchas y una ventana que daba justo al parque. Ahí había colgado, por primera vez en muchos años, una serie de luces navideñas. No eran muchas, solo una hilera que titilaba despacio en el marco de la ventana, pero cada luz tenía su historia. Una por cada año que esperó, una por cada diciembre que pasó sola, una por cada carta que escribió sin dirección. El café se le pasó un poco de tueste, pero no le importó. Se lo tomó en silencio, mirando por la ventana, con los pies descalzos y una sonrisa que no necesitaba testigos. A las 11 sonó el timbre. Era Marisol. Venía con una caja de galletas, un pastel de nuez y esa energía suya que nunca se le acababa. «¡Feliz Navidad adelantada!», gritó entrando. «¿Ya te vestiste? ¿Ya estás lista?» Elvira levantó las cejas. «¿Lista para qué?» «Para la cena, mamá. ¿O ya se te olvidó que hoy la haces tú?» «Ay, mija, pensé que era cena chiquita». Lo era, hasta que alguien más se invitó. Elvira la miró, entre sorprendida y nerviosa. «¿Quién?» Marisol solo sonrió. «Te vas a enterar en la noche». A las 5 llegaron Carmen y Luis con una bolsa llena de refrescos, papel aluminio, platos desechables y 2 charolas cubiertas con trapos. «Trajimos romeritos y bacalao», gritó Luis desde la puerta. Carmen iba seria, pero traía su suéter de renos y unas arracadas que no se ponía desde los 90. Elvira la abrazó. No con esa incomodidad de antes, sino con esa aceptación que se gana con el tiempo y las verdades dichas. «Gracias por venir», le dijo. «Gracias por invitarme». A las 6 ya olía a comida casera por todo el pasillo del edificio. Marisol había puesto música navideña bajita en una bocina, y Luis ya contaba anécdotas que nadie sabía si eran ciertas o no, pero igual hacían reír. Pero a las 7 en punto, sonó el timbre otra vez. Elvira se quedó quieta. Su corazón dio un salto raro, uno que no da miedo, pero tampoco es tranquilo. Marisol fue a abrir. Era Mauricio, con una chamarra azul marino, un regalo en la mano y una sonrisa que todavía le costaba sacar, pero que salía sola cuando veía a Elvira. «Hola», dijo, bajando la mirada apenas. «Hola», respondió ella, con un nudo en la garganta. «¿Puedo pasar? Esta es tu casa». Mauricio entró, se quitó la chamarra, salió del regalo una caja con un portarretrato. Adentro, una foto. Él, Elvira y Marisol en el parque, de un domingo anterior, sentados en una banca, sonriendo sin apuro, sin nada que esconder. «Es para ti», le dijo. «No sé si tengas muchas fotos familiares, pero pensé que podrías empezar con esta». Elvira no dijo nada, solo la abrazó, fuerte, sin miedo. Esa noche no hubo discursos, ni brindis con palabras rebuscadas. Solo hubo comida caliente, risas cortas pero reales, y miradas largas, de esas que se clavan cuando alguien te dice con los ojos: «Aquí estoy, y ya no me voy». A las 10, Mauricio se paró y sacó de su mochila un sobre. «Hay algo más que quiero darles». Marisol lo miró intrigada.
Carmen se tensó. Esto es una copia del acta judicial. Ya detuvieron a Ramiro Carreño. Lo agarraron en un pueblo cerca de Saltillo, escondido en una cabaña con documentos falsos. Lo están procesando. Va a haber juicio. Carmen cerró los ojos. Se quedó en silencio. Elvira tomó el papel. No lo leyó. Solo lo sostuvo, como quien sostiene algo que no necesita comprobar, porque ya lo sabe. No me alegra que esté preso, dijo despacio. Pero sí me da paz que ya no pueda seguir haciendo daño. Y eso no fue gracias a mí, agregó Mauricio. Fue gracias a ti, mamá. La palabra cayó como una piedra en el agua. Mamá. Elvira parpadeó. La sala entera se quedó callada. Nadie dijo nada, ni hacía falta. Las luces seguían titilando en la ventana. Afuera, se oían cohetes lejanos. Una cumbia navideña de fondo. Voces de vecinos que cantaban sin entonación. Todo sonaba normal, pero por dentro, la vida se sentía completamente distinta. Esa Navidad, Elvira no cocinó para llenar el silencio. No encendió las luces para no sentirse sola. No se asomó a la ventana buscando alguna señal de que su hijo estaba en alguna parte, porque él estaba ahí, sentado a su mesa, riéndose con los demás, cortando rebanadas de pastel, contándole a Carmen que su mamá adoptiva también hacía bacalao, pero sin aceitunas porque le chocaban, y a Marisol que estaba pensando en ir a terapia, porque sí, había mucho por ordenar, y a Luis que el fútbol regio estaba sobrevalorado, pero que Monterrey sí tenía el mejor pan dulce del país. Elvira no necesitaba más, porque por primera vez en mucho tiempo no tenía la certeza de lo que iba a pasar mañana, pero sí tenía algo mejor, la certeza de que esa noche nadie cenaba solo.